Y arriba país, 7 de la tarde en toda la República Argentina. Acá estamos con toda la información, todo el análisis y también toda la opinión. Día de tormenta política una vez más en el Congreso de la Nación por el tema del Consejo de la Magistratura. Yo diría que las cosas se bifurcaron así, en el mismo tablero, ¿no? Cristina Kirchner salió jugando al ajedrez. Para algunos jugada maestra, para otros jugada escandalosa, aunque pueden pasar las dos cosas a la vez. Sergio Massa salió jugando a las damas, prolijito, hacia adelante, tendiendo puentes hacia la oposición, pero bueno, vamos a tener todo el análisis de esto para que se entienda bien qué es lo que pasó, Marce. Estamos hablando de algo que es importante porque tiene que ver con la mirada de la justicia en un país en donde la sensación térmica, según las encuestas, es que la justicia ha perdido hace años credibilidad. Por lo pronto, esta situación sobre el Consejo de la Magistratura pareciera ser que en forma de estrategia unió a la coalición gobernante. Pero mirá las repercusiones de lo que fue en apenas 24 horas la sensación térmica en la oposición de lo dicho y de lo hecho por Cristina. Escándalo. Vamos a pedirle a la Presidenta del Senado de la Nación que cumpla con la ley. Y quiero decirle a la Presidenta de la Nación que si esto no lo hace en un tiempo perentorio, personalmente la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. No le estamos pidiendo que nos regale nada que no nos corresponda a la oposición. Juntos por el Cambio no quiere discutir y asumir que está apoyando un golpe de Estado institucional. Por lo menos los dirigentes que hicieron la conferencia de prensa ayer se están llevando puesto a la Constitución, las leyes, se están llevando puesto todo. Esto me hace acordar a la doctrina de los golpes de Estado del año 30, cuando la Corte dijo que eran legales o constitucionales que las Fuerzas Armadas sacaran del poder un gobierno elegido por el pueblo. Rosati entra pateando puertas al Consejo de la Magistratura. Entra pateando puertas. Y entra pateando puertas porque inventaron una cosa nueva. Las leyes no son... Si vos tenés una ley, está vigente o derogada. No hay un estadio intermedio. No hay un estadio. Es mentira que vos necesitas poner en un artículo de ley las leyes anteriores queda derogada. Si una ley está vigente, la otra no está vigente. Entonces está derogada. No hay derogación temporal. Por eso, el más vivo de la Corte, que es Lorenzetti, no la vota. Hace su voto en disidencia. Ahora vos fíjate cómo sobre el mismo punto se pueden tener miradas tan distintas y tan agresivas, ¿no? Porque golpe institucional, incumplimiento de los deberes de funcionario público contra la vicepresidenta de la Nación, denuncia judicial, se están metiendo por la ventana en el Consejo de la Magistratura. Lo más alto de la dirigencia política acusándose de cosas institucionalmente graves para tener un sillón más o un sillón menos en el ámbito donde se designan y se sanciona a los jueces de la Nación. Y por un lado, un Massa designando en esa representación, en ese lugar, a una representante del radicalismo, a Reyes, que va a estar en instante hablando con nosotros, estuvo en este programa esta semana y había marcado una posición firme. Si no me dan el nombramiento, voy a la justicia, había dicho y había anticipado Roxana. Por lo pronto, Cristina haciendo otra estrategia y yendo por alguien propio de la cámpora. El punto es, ¿hubo un acuerdo entre ambas personas? Digo, Sergio Massa, Cristina Kirchner, Senado, Congreso, ¿hubo un acuerdo? La estrategia política que uno intuye es que sí y que hasta última hora de ayer estuvieron en el Congreso tratando de unir criterio y en el Senado sobre cómo era la valorización de esta estrategia. Una estrategia que fue pensada y que además te la adelantamos ayer acá. Rosario Ayerdi tuvo la primicia, así que le damos la bienvenida. Rosario y Martín Angulo, ¿cómo Buenas andan? noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, se veía que en la Cámara de Diputados iba a haber distinta estrategia que en la Cámara de Senado. A la noche después, Cristina sorprendió justamente con la división de bloques, pero habíamos adelantado acá, la Cámara de Diputados no puede hacer otra cosa que avalar el nombramiento de Fernanda Reyes, la diputada del radicalismo. Eso hizo Sergio Massa. Estrategias distintas en ambas cámaras, pero unidos el frente de todos en el vínculo y en las relaciones de cómo van a llegar al Consejo de la Magistratura para controlar, para tener los números que el oficialismo tiene cuando Juntos por el Cambio reclama sus bancas. Ahora, Rosario, expliquemos bien qué es lo que pasó, porque acá lo que hay es una jugada de arquitectura ajedrecística. Estrategia política. Claro, lo que se estaba viendo era cómo lograr que la segunda minoría nombrara el candidato al Consejo de la Magistratura
Eso le correspondía, según los cálculos de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación, a Luis Juez. Hasta ayer eso parecía ser así, pero anoche, pum, bate. ¿Qué pasó? Bueno, anoche Cristina Kirchner lo que hizo fue dividir los bloques del Frente de Todos, hacer que haya 2 bloques y que esos bloques sean la mayoría con los cuales tiene que tener la representación en el Consejo de la Magistratura. Es decir, hoy Cristina Kirchner presentó sus candidatos para el Consejo de la Magistratura. Hoy Luis Juez está fuera del Consejo de la Magistratura, pero esto recién empieza, porque esto se va a judicializar. Sigue la pelea. Martín, hay una cosa particular, porque si vos te fijas, la ley dice que tiene que haber diputados y senadores por la primera mayoría, por la mayoría, por la primera minoría y por la segunda minoría. Hoy quedan tanto la oposición, el oficialismo, como Juntos por el Cambio, con la misma cantidad de diputados. En algún punto la representación política en el Consejo no va a tener a la mayoría, a la primera minoría y a la segunda minoría. A ver, espérate, primera conclusión entonces. Sí. Estas 2 personas, que son las máximas autoridades del Congreso de la Nación, la vicepresidenta de la Nación preside el Senado, Sergio Massa preside la Cámara de Diputados. Quedan cumpliendo con lo que tenían que cumplir, nominando a los candidatos, que era lo que faltaba. Ella, en una jugada medio sorprendente y polémica y rara, que es un escandalete bárbaro, y él con lo que se esperaba que institucionalmente se hiciera. ¿Esto es así? Sí, y dialogado igual, ¿no? Y la designación que hace Cristina, y ahí vamos a ver el quién es quién, es una designación que estuvo hasta últimas horas incluso a los delegados de lo que es la coalición gobernante de la Cámpora, reunidos hasta último momento para saber en el debate a quién convenía poner. ¿Cómo fue que se decidió eso, Sí, Rob? además, sobre todo una Cristina Kirchner marcando, hablándole los dos a su electorado, o sea, una Cristina Kirchner marcando una posición dura, hablándole justamente al kirchnerismo duro, y un Sergio Massa que le habla también a su electorado, que se sigue mostrando equilibrado a pesar de todas las internas. Martín Doñate es el que Cristina Kirchner, el senador que Cristina Kirchner finalmente designó para que vaya al Consejo de la Magistratura. Entra Martín Doñate, sale Luis Juez, por ahora. Después nos presentás a Martín Doñate, quién es. Sí, claro que sí. Vamos a mostrar Gráfica. quién es Martín Doñate y por qué lo eligió Cristina Kirchner. Porque ahora estamos en comunicación con Roxana Reyes, que es la diputada de la Nación, que Sergio Massa finalmente nominó por carta oficial, la tenemos acá en la mano, como la representante en el Consejo de la Magistratura por la segunda minoría. Estuvo, como contaba Marcela, el lunes en nuestro programa marcando su posición y ahí está ya designada. Hola Roxana, acá Marcela Pagano de Isunino, te saludamos para que sepas primeras consideraciones sobre esta nominación que finalmente se dio. Bueno, buenas noches ya. La verdad que no hay mucho que festejar. Se ha cumplido lo que se tenía que cumplir, que es que se enviara mi designación. Sergio Massa ha cumplido con lo que tenía que cumplir, pero la situación de gravedad institucional subsiste. Lo que ha pasado en el Senado es vergonzoso, que a las 0 horas del momento en que entró en vigencia la ley, la segunda minoría la representara al PRO y que el designado fuera Luis Juez, y que a través de este artilugio que ha hecho la vicepresidenta dividiendo el bloque pretendan eliminar la representación de la oposición, en definitiva, porque la génesis y el espíritu de la ley y del fallo de la Corte es que no tiene que haber una representación política única, sino que tiene que haber esto de la pluralidad para garantizar el mecanismo de selección de los jueces que tiene el Consejo de la Magistratura. Así que la verdad que yo veo que Cristina está desesperada, está muy preocupada por su impunidad. No tiene otra agenda, la vicepresidenta lamentablemente no le interesa la salud, no le interesa la educación, le interesa la justicia. Una consulta. Y esto lo lleva a hacer este tipo de cosas. ¿Cómo andás? Buenas noches. Ayer Martín Angulo nos explicaba que es factible que toda esta discusión en 6 meses caiga porque se vuelva a renovar. Martín, si querés aportar lo tuyo, que ayer hiciste una explicación muy buena, se vuelva a renovar ese cuerpo. Vale, por supuesto, dar esta discusión, pero en 6 meses, ¿qué va a pasar? Mira, vale dar esta discusión por el precedente, ¿sí?
vos, si el vecino, el ciudadano que me está escuchando, dice, ¿de qué están hablando? ¿No? Porque yo que no llego a fin de mes, Claro. que estoy bajo la línea de pobreza, que no encuentro trabajo, que mi hijo no completa una escolaridad hace años, que no pudo tener educación virtual, tantas cuestiones que atraviesan a los argentinos y están hablando del Consejo de la Magistratura y nosotros tenemos que decir que el Consejo de la Magistratura tiene mucho que ver. Porque el mecanismo de selección de los jueces tiene que ver con los derechos, porque quienes, en definitiva, son después los garantes de nuestros derechos son los jueces. Yo vengo de una provincia donde el Consejo de la Magistratura fue manejado desde su nacimiento por el poder político. Y con esa estructura no hay un solo funcionario procesado ni imputado en Santa Cruz, donde ha habido direccionamiento de la obra pública, malversación de recursos, cohecho y todos los delitos que vos te puedas imaginar sobre Diputada. precios. Y no hay un solo funcionario procesado o imputado. Entonces, a ver, nosotros tenemos que dar esta pelea porque es importante cómo se compone el Consejo de la Magistratura. Ningún precedente se Nosotros, puede admitir vos que donde el Consejo de la estuviste- Magistratura esté integrado solo por el poder político. Vos que estuviste, Roxana, Sí. en el programa el lunes, viste que hacemos una encuesta todos los días, precisamente la encuesta de hoy tiene que ver con preguntarle a la gente qué importancia considerás que tiene en tu vida real la discusión sobre el Consejo de la Magistratura. Ahora en un cachito vamos a mostrar la Sí. encuesta y los primeros resultados. Y la gente, tal vez por toda esta discusión, viene asignándole bastante importancia. Pero eso después lo vamos a ver. Lo que te quiero preguntar es si... Bueno, yo celebro que se le dé importancia porque significa que se alcanza a comprender y a entender la implicancia que tiene tener una justicia transparente, idónea y en definitiva independiente, que es por lo que trabajamos, ¿no? Ahora, por la novedad del día de hoy, ¿vos te enteraste a partir de la carta oficial emitida por Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados o hubo alguna conversación previa con el presidente de la Cámara o alguien más? No, ninguna conversación previa, ni mía ni de mi bloque. De hecho, estábamos en una reunión de bloque minutos antes de que lo conociera y en realidad lo conocía primero a través de los medios de comunicación que me pidieron la confirmación y después nos llegó la comunicación oficial. Diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Dijo que Buenas noches. parte de lo que el oficialismo busca con lo que ocurrió hoy en el Senado es garantizar la impunidad de Cristina Kirchner en sus causas judiciales. Sin duda que la vicepresidenta tiene muchas causas en trámites y muy complejas y muy complicadas, inclusive con la prueba. Ahora, ¿por qué ese mismo argumento no se le puede aplicar, por ejemplo, a Mauricio Macri? ¿Por qué también no se puede decir que se busca garantizar su impunidad? Y se lo pongo en un ejemplo. La Cámara Federal de Comodoro Pi tiene que resolver próximamente el procesamiento de Macri en la causa del espionaje y justamente son los representantes de Juntos por el Cambio los que en el Consejo de la Magistratura no dan los votos o no llegan a un acuerdo con el oficialismo para poder designar a los nuevos integrantes de esa Cámara. ¿Por qué ese mismo argumento no se le podría aplicar a ustedes? Yo soy profesional con ejercicio de la profesión liberal durante 20 años. No defiendo la independencia ni la transparencia de la justicia de ahora. No defiendo la idoneidad de los jueces y el mecanismo transparente del proceso de selección de ahora. Te voy a responder por mis actos y no te voy a responder sobre hechos o actos administrativos o de un consejo del cual todavía no formo parte, ¿sí? Te voy a hablar cuando yo forme parte y tenga que tomar decisiones al respecto. Yo creo que la justicia tiene que funcionar, y te lo digo, realmente tiene que funcionar para todos los que tengan que rendir cuentas ante la justicia. Creo que también es hora de que se deje la independencia de los poderes realmente funcionar y que no haya intromisión del poder político en cuestiones que tienen que ver con la vida de los argentinos. Iba a decir los santacruceños porque lo llevo en el corazón y realmente yo creo que los santacruceños han sufrido mucho la injerencia del poder político y de la justicia. Así que yo voy a responder por mis actos una vez que sea consejera, pero te digo que hace 20 años que integro la Asociación de Abogados de la que soy fundadora y si hay algo de los que nos preciamos en esa asociación es haber defendido desde hace mucho tiempo, ya desde que Carlos Zanini llegaba al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y que salía de ser asesor legal y técnico del gobernador y directamente fue a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Yo vengo defendiendo la independencia de la justicia y la voy a seguir defendiendo, Perfecto. sea quien Sí. tenga que rendir cuenta. Diputada- Acá Rosario Ayerdi quiere hacer una pregunta. Danos un Sí. segundito, Ro, porque tenemos un móvil con novedades y aparte contarles, lo están viendo ustedes en el Zócalo, está ya el diputado Leopoldo Moró sentado acá en el estudio.
se está armando la jura Sí, de claro. los nuevos miembros. Esta noche, acá Consejo nomás, de está la en este momento Magistratura. nada más. A las 20 Estamos horas. en un, Sí, a las en un 20 horas móvil, estaba previsto. trabajando en vivo. Carlitos Estrione, buenas noches, ¿cómo estás? Acá Marcela Pagano, Edisonino, te vemos con una valla de fondo y esto es Tribunales. Sí, Marce, Edi, muy buenas noches. Estamos trabajando en los tribunales donde acaba de entrar Rosati, ¿eh? Ya ingresó, les va a tomar jura a las nuevas 4 personas que se esperan que lleguen de un momento a otro. Por eso es que estamos aquí en la puerta, vallado completamente los alrededores de este lugar. Así que mucha atención a lo que pueda suceder. Para las 8 está previsto que sea esta jura, que es un acto muy corto. No va a haber una transmisión en vivo, van a haber algunas fotos de rigor para después trasladar a la prensa, pero nos vamos a quedar aquí esperando porque tenemos O sea, el los compromiso, medios por lo menos de 2 de las no tienen permitido el personas que van a ingreso. jurar, que cuando salen van a hablar con nosotros. A ver, tenemos un problemita con el retorno, pero bueno, No- la realidad es esa. ok, ok. Esperando a que se le tome la jura a los nuevos 4 integrantes del Consejo de la Magistratura. Carlitos, a ver si ahí podemos ajustar. Yo te decía, entonces los medios no pueden ingresar, de todas maneras se observa detrás un amplio movimiento de seguridad, un dispositivo de seguridad. No sé si tiene Martín antecedentes en esta hoy me dijeron materia. que, digamos, por una cuestión de precaución, por nada, para Por si hay algún garantizar fanático, la digamos, seguridad sí. del Palacio de Tribunales, que iba a haber un operativo de seguridad. El Palacio de Tribunales Sí, hace mucho tiempo que está todos vallado modos, como se de lo todos ve. modos, de algún modo es triste, porque una cosa que genera tanto revuelo, cuando se hace el acto de asunción, no puede haber cobertura. Una cobertura de medios. Porque tenés miedo que se Hoy arme. me decían que era arme una algún cuestión protocolar vinculada a los consejeros que asumen y a los jueces de la Corte. Yo recuerdo de haber estado en otras juras de consejeros en donde ¿Y vos sí pudiste entrar? Sí, se abrió la... Carlitos, mucha estás gente. por allí, retomamos el contacto con vos. Acá Martín nos estaba aportando información de que no tiene un precedente claro, que los medios no puedan hacer esta cobertura desde adentro. Además, para aquellos que nos ven y no lo saben, hay un exhaustivo, intenso momento en donde los periodistas se tienen que acreditar, o sea que la situación de seguridad se pasa y se soslaya porque vos podés demostrar a qué medio perteneces. ¿Te dieron alguna explicación cuando no te permitieron ingresar? No, que fue una orden de la Corte, que no iba a ser permitido el ingreso a los periodistas, que solamente se iba a dar a conocer una foto de rigor que van a tomar, porque según lo que pude averiguar más allá del comunicado oficial, están tratando de bajarle el nivel a la discusión política sobre esta jura del día de hoy. Entonces, se permite, por supuesto las personas van a jurar, pero se permitió el ingreso de 2 o 3 personas más de las familias de estas personas y nadie más. Como te digo, no hay medios adentro, no hay tampoco prensa gráfica, que a veces no permiten el ingreso de las cámaras, pero sí de la prensa gráfica. Bueno, no, lo que pude averiguar es que lo que están tratando es de bajarle un poco el tenor a la discusión política, porque hasta se esperaba también que viniera un senador que podía, Bueno, del Frente de Todos, que quería ser también... Es la manera de Sí, que Eddie. pase, es la manera de que pase exactamente lo contrario, ¿no? Porque cuando vos cerrás la difusión pública de las Claro. cosas sobre un tema que arma tanto escándalo y tanta repercusión, lo que generás es totalmente lo contrario. Decinos. Va llegando gente, Carlos. Sí, pero está vallado absolutamente todo el frente de aquí de la calle Talcahuano y cortado el tránsito de la calle Tucumán, que es por donde se ingresa habitualmente, donde ingresan los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ingresan siempre por la calle Tucumán. Bueno, esa calle está cortada, vallado, y hay del lado, digamos, detrás de las vallas, hasta un camión hidrante, fuerza de infantería de la Policía Federal, porque se Claro. esperaba, según alguna inteligencia, una manifestación Carlitos, en contra de la jura del día de hoy. Quédate un momento acá, quiero ir con Roxana, que está escuchándote atentamente y justamente es parte de este movimiento que va a tener que hacer en breve. Roxana, ¿te esperabas este dispositivo de seguridad? ¿Y que los medios no podamos la verdad acceder? que no, la verdad que no tenía idea de eso, no, para nada. ¿Pero vos tendrías que ir a jurar? Ahora. No, porque como nuestra comunicación o mi comunicación salió tardía sobre la convocatoria, sobre el momento en que se convocó a la jura, obviamente nosotros no estábamos notificados de la jura, hubiera sido muy informal con 1 hora de distancia, 1 hora y media, convocarnos a jurar, ¿no? Rosario, vos Sí, tenías una pregunta. diputada, viéndolo en el tiempo, ¿también le parece un escándalo lo que sucedió en 2015 cuando Juntos por el Cambio hizo una minoría que no existía
para sacarle la banca al Frente de Todos, al kirchnerismo en ese momento, y posicionar a Tonelli en el Consejo de la Magistratura? Mira, ese fue una composición diferente y fue una obtención de mayorías diferente a lo que se consigue, lo que se Sí, incluso busca se violaba el con reglamento en esta ese ley. sentido. Esta vez no. Pero fue una composición diferente a la composición que se aplica por esta ley. De todas formas, insisto, son vigencia de leyes diferentes y mayorías diferentes las Sí, que pero se son consiguen. movimientos políticos que se hacen en el Congreso que ahora son un escándalo, son un golpe y demás, y en ese momento, cuando lo hizo Juntos por el Cambio, era una buena jugada. Era otra forma de composición y otra aplicación de la ley, como te dije. Bueno, clara tu postura, Roxana. Entonces, ¿te preparás para cuándo? ¿Para ejercer tu rol? ¿A partir de cuándo? Entiendo que será en el día de mañana, no hay ya motivo para dilatarlo, así que en la medida en que estén dadas las posibilidades, supongo que será en el día de mañana. Y te hago una Hoy consulta. la comunicación de Sergio Massa salió tarde para que pudiera sumarme a este acto de a las 20. Entiendo. Hay un protocolo además mediante, pero estuviste en comunicación con juez, lo hemos escuchado en su conferencia de prensa y algunas de sus expresiones públicas, pero ahora, en este último momento, ¿sabes si se va a acercar a tribunales? ¿Qué va a hacer tu compañero de militancia? No, yo el último contacto que he tenido con Luis fue en el día de ayer cuando hicimos la conferencia de prensa en Pasos Perdidos, acá en el Congreso, y no hemos tenido otro contacto posterior a ese, pero bueno, entiendo que él será el más indicado para decirlo, entiendo que se debe recurrir judicialmente la decisión de la presidenta, de la vicepresidenta de la Nación. Bien. Roxana Reyes, muchísimas gracias por este contacto y bueno, vamos a estar de nuevo Gracias seguramente en la semana Atentos. conversando porque bueno, atentos a la jura, el nombramiento y todo lo demás. No queremos dejar pasar ni tenerlo detenido mucho más a Leopoldo Moró, que está sentado ahí esperando. No quisimos armar un debate altisonante, sino poder escucharlo como escuchamos a Roxana Reyes, Seguro. escucharlo a él también en su posición, porque, a ver, Germán Martínez, el presidente del bloque, no salió muy contento a hacer las primeras evaluaciones sobre la decisión de Sergio Massa, presidente de la Cámara. No sé si es una opinión del bloque o qué es lo que está sucediendo ahí. Leopoldo, gracias por estar. No, al contrario, gracias por la invitación. A ver, obviamente con todo gusto te voy a responder esa pregunta y todas las otras que se sucedan, pero me parece que lo más importante es tratar de focalizar, porque si no es muy difícil que el televidente, el ciudadano del común, el ciudadano de a pie, entienda realmente el porqué de toda esta situación, ¿no? Es decir, si nos ponemos a explicar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, la Constitución Nacional, las leyes orgánicas del Poder Judicial, etcétera, puede ser muy interesante para los entendidos, pero inentendible para el hombre del común. Así que quiero primero, de alguna manera, enmarcar esta situación, ¿no? Yo me vengo preguntando, y creo que es la pregunta que todavía no tiene respuesta, ¿por qué después de 16 años la Corte descubrió que la ley era inconstitucional? Todo acto está presidido de cierta racionalidad. Ustedes decidieron invitarme, pero no porque había un sombrero con papelitos y salió mi nombre, sino porque por alguna razón racional dijeron, bueno, que venga Moró al programa. Bueno, ¿cuál es la razón de racionalidad que llevó a que después de 16 años la Corte se diera cuenta que la ley era inconstitucional? Entonces, yo a eso le doy una respuesta. Yo creo que fue una decisión política, que nada tiene que ver ni con las leyes, ni con la Constitución, ni nada por el estilo. A mí me da la impresión de que la Corte ha querido evitar que el Consejo de la Magistratura avanzara en la renovación de los jueces de Comodoro Pi y de las cámaras federales de Comodoro Pi, que es donde está asentado el grupo de cómplices, no solamente de Macri, sino de los poderes dominantes de la Argentina, y algunos que no son de la Argentina. Yo creo que allí está asentado la representación política de la verdadera oposición que tiene el Frente de Todos, que es la Embajada Norteamericana, el Grupo Clarín, un grupo de empresas muy concentradas de la Argentina e incluso las empresas americanas. Vos recordás que hace una semana atrás la Cámara de Comercio de Empresas de Estados Unidos, junto con IDEA, sacaron un comunicado diciendo que Rosati tenía que asumir. Una cosa insólita para el que no entiende lo que está pasando. Perdóname que te haga un cortecito acá para que podamos ir siguiendo la conversación. Dale.
como contrapartida, del otro lado, ya que estás planteando esto, lo que se plantea es que el único interés de Cristina Fernández de Kirchner es sacar a esos jueces para obtener un beneficio desde el punto de vista judicial. ¿Para qué si lo está obteniendo? Lo que acaba de decir la diputada es algo que no tiene nada que ver con la realidad, que Cristina está preocupada por la impunidad. ¿Por qué va a estar preocupada si ya ha logrado sobrecimiento en 5 de las causas que habían inventado? Los tribunales orales, que no son parte de la mafia de Comodoro Pi y que hacen en serio ejercicio del derecho y del debido proceso, la van absolviendo en las causas. Y no porque sean amigos de Cristina Kirchner. Entonces, lo mejor no... Vamos a ver que fuera así. Sí. Lo mejor no sería esperar... Así, es así. Bueno, son puntos de vista. No, pero no, yo digo, son hechos objetivos. Está bien. La sobreseyeron en la causa Irán, la no sobreseyeron en la causa dólar futuro, la sobreseyeron en los sauces de Perfecto. la sobreseyeron en Graus Liquidado. ¿No sería deseable que terminen todos esos procesos y en ese momento sí decir, bueno, a todos estos jueces tal o cual situación que les pueda corresponder? Pero, a ver, hay que separar la paja del trigo. Porque si no interfiere, por lo menos la sensación interfiere en el proceso. Pero, Edi, la movida la hizo la Corte. ¿Quién hizo la primera movida acá? ¿Fue Cristina Kirchner? ¿Fuiste vos? No. La Corte, te reitero, después de 16 años dice, no, esta ley es inconstitucional. Cometiendo además el desatino no solamente de decirlo 16 años después, sino restableciendo una ley que había sido derogada por el Congreso, lo que es una aberración constitucional porque asumió funciones legislativas que no puede asumir. Pero termino con mi razonamiento. ¿Por qué dieron este paso? ¿Por qué armaron este zafarrancho, este enchastre constitucional? Porque el Consejo de la Magistratura estaba avanzando en reemplazar jueces, como por ejemplo el caso de Bertucci y de Bruglia, designados a dedo por el macrismo. Iban a designar 3 jueces federales, pero todos por concurso, guarda. El Consejo de la Magistratura estaba trabajando en función de concursos. No eran designados a dedo. Leopoldo, discúlpame que te interrumpa, tenemos información de último momento y queremos debatir esto que está pasando con vos. El Senado, el Frente de Todos rompe el bloque en el Senado el día 18. Llegó tarde en realidad para autoconsiderarse segunda minoría, con lo cual entiendo que esto no debería prosperar. Doctora, ¿y ahora quién va a resolver esta cuestión? Porque si no se conforma el Consejo de la Magistratura, si la Corte Suprema, el Poder Legislativo, no le respeta la decisión, estamos en una lucha de poderes, alguien tiene que tomar una decisión, ¿quién lo va a hacer? Bueno, primero que el Consejo de la Magistratura se va a conformar. Pese a la ausencia de los legisladores. Por supuesto, de hecho estamos viniendo acá a jurar para justamente mañana ya estar trabajando. 18 miembros vamos a hacer el día de mañana en el Consejo de la Magistratura. Tenemos el número para el quórum, tenemos los números para las mayorías. Cuando se destrabe la cuestión de los legisladores, se sumarán y sumaremos 20. Pero mientras tanto vamos a trabajar. La pregunta, perdón, también, pero la pregunta es, cuando se destrabe, quizás se destraba con legisladores que no considera el Consejo de la Magistratura que debieran estar. ¿Le van a gustar legisladores que no deberían estar? Bueno, esto es un tema que se tiene que dirimir a nivel Congreso y en todo caso, si hay planteos judiciales, los tendrán que interponer. Pero sí, en principio, mi sensación es que así como Reyes era la segunda minoría por la UCR antes del día 15, que fue cuando venció el plazo, no lo es así Doñate, porque en ese momento la segunda minoría era el PRO y hasta donde tengo entendido era el doctor Juez el que debía asumir. ¿Cuál es su lectura? Estábamos escuchando a Jimena Latorre, que es diputada de representación de Mendoza de la UCR. Bueno, espacio político que conoces. Sí. ¿Te sorprende esta postura? No, pero yo quiero volver al eje fundamental de esto, porque reitero, si no, no se entiende nada. Sí, te interrumpimos porque también nos parece interesante que vos puedas ir contestando los argumentos. Además entiendo que por ahí... Es lo que va pasando. De diputado a diputado, digamos. Tienen posturas muy distintas. A ver, sí, obviamente. Ella decía, sí se va a conformar ese consejo. Mira, yo voy a volver al eje de lo que estaba tratando de desarrollar. Esta decisión de la Corte, después de 16 años, tiene un objetivo concreto: copar el Consejo de la Magistratura antes de que se renueve el staff de Comodoro Pi. Staff que está allí, primero, para garantizar impunidad a Macri, claramente. De hecho, ya habían empezado a ejecutarlo con el fallo de Llorens y Bertucci, diciendo que todo el espionaje ilegal, incluido
el de los familiares de Lara San Juan, etcétera, lo habían hecho 4 perejiles y que por lo tanto dejaban con falta de mérito a Macri, a Rivas, Magdalena, etcétera. Y venían también reemplazo de algunos jueces federales, algunos habían fallecido, caso Bonadío, y otros habían renunciado, caso Canicova. Cuando vieron que el Consejo de la Magistratura, por concursos, no a dedo como había hecho Macri, venía a reemplazar esos jueces, que son decisivos en Comodoro Pi para la impunidad y para una posterior persecución, repitiendo lo que ya habían hecho en el pasado, dijeron, no, esto hay que frenarlo. ¿Y cómo lo frenamos? Y bueno, no, que se haga cargo Rosati, que también fue designado a dedo por la Corte, que manotee el Consejo de la Magistratura, saltemos el Consejo de la Magistratura y frenemos esto. Porque si no, además de reemplazarlo a Bertucci y a Bruglia, por ahí lo pueden correr a Borinsky, lo pueden correr a Hornos, lo pueden correr a Lloren, que eran todos los jugadores de tenis que iban a la Quinta de Olivos a jugar al tenis con Macri cada vez que iba a haber un fallo. Entonces, por eso pasó esto después de 16 años. Por eso inventaron después de 16 años que la ley era inconstitucional. Por supuesto, esos poderes económicos que sustentan ese poder de Comodoro Pi, incluida la Corte, reitero, la Embajada norteamericana, que se ha dedicado, en el pasado reclutaban generales y coroneles. Hace unos años se dedicaron a reclutar jueces y fiscales. Es más, tenían un señor en la embajada dedicado a eso, de nombre Andy Camacho, que se dedicaba a eso. Que hace 2 años, cuando lo denunciamos, disparó de la embajada norteamericana. Leopoldo, estamos en estos días, en este mes de abril, estuvimos evocando en este programa, en El País, 40 años del desembarco en Malvinas. Estuvimos la semana pasada recordando 35 años del primer alzamiento de Cara Pintada. Estuvo Facundito Suárez Lastra acá evocando aquel balcón de Alfonsín. Estamos hablando 35 años después de eso, 40 años después de aquello, que esta democracia está viciada de conspiraciones y de golpismos institucionales y de desacuerdos. De un lado y del otro se utilizó la palabra golpe. Irreconciliables y de... me parece que la sociedad ya está empezando a ver que, señores, se tienen que poner de acuerdo. Mira, Eddie, la grieta no es el hecho maldito del kirchnerismo. En todo caso, la grieta es el hecho maldito de la historia argentina. Existió desde que somos nación independiente. En una visión de algunos que, bueno, eran partidarios del libre comercio, hasta de gobiernos monárquicos, como se discutió en la génesis de nuestra independencia, etcétera, y otros que éramos o somos partidarios en la línea histórica del desarrollo de nuestras propias industrias, de un modelo de gobierno democrático, etcétera. Esa grieta maldita antes se manifestaba cuando llegaba al extremo en los golpes de Estado. Felizmente esa etapa se superó, pero no se superó esa grieta, sigue presente. Entonces, ¿cómo se resuelve la grieta en estos términos? Y no solamente en Argentina, sino en América Latina. No carguemos solamente nosotros con eso. Toda América Latina en la última década y media fue teatro de operaciones de una nueva política de desestabilización, que era precisamente el lawfare, es decir, la guerra judicial contra los gobiernos populares. Que en el caso de Argentina no empieza con la llegada de Macri, sí le facilita a Macri la llegada. Después Macri lo institucionaliza y lo transforma en política de Estado, por eso el espionaje ilegal sistemático, la persecución política, etcétera, todo lo que hemos venido conociendo. Pero esta es la realidad. La grieta no es el hecho maldito del kirchnerismo. Por lo cual él se da por perseguido también. No sé, no veo por qué, porque a él nadie lo está espiando, nadie le ha hecho ninguna causa que se le haya fabricado, nadie le puso testigos falsos en una causa. Cristina Kirchner ni Alberto Fernández no reciben camaristas para jugar al tenis en ningún lado. Los camaristas o los jueces que nosotros proponemos van a concurso público de oposición y antecedentes, como corresponde. Igual, Leopoldo, es cierto que de un lado y del otro tienen miradas críticas sobre las causas que hay. Sí hay una causa, por ejemplo, la de los fondos que en rigor se denuncia, esta gestión denuncia, se han fugado ilícitamente prestados por el Fondo Monetario y facilitada esa fuga por el gobierno anterior. Hay una denuncia que yo en algún momento, y con mi mirada económica, yo tengo una especialidad diferente, dije, tiene una sensación parecida a la de la causa de dólar futuro, que va a ser siempre una discusión de política económica. Puede ser. Entonces digo, también del otro lado creen que hay una persecución. Y te digo porque me ha pasado de tener exministros delante que sí se han seguido, o sea, que han tenido una persecución, que creen haber tenido una persecución. ¿Exministro de quién? De la anterior gestión macrista. Digo, hay de un lado y del otro la sensación de la persecución. ¿A quién te referís? A ver, si te referís a Garabano. La económica, por ejemplo. Por ejemplo, te referís a Garabano. Y sí, tiene una causa. ¿Por qué tiene una causa? Y bueno, porque hay una grabación
donde Garabano, aquel entonces miembro del Consejo precisamente de la Magistratura, el doctor Cabral, estaban apretando, está grabado, al juez Rosanqui para que renunciara. Y bueno, sí, ¿cómo no va a haber una causa? Si hay una grabación donde el ministro está apretando a un juez y le dice, bueno, vos presentá la renuncia porque si no te quedás sin jubilación. Bueno, obviamente no puede. Es más, lo raro sería que no hubiera una causa. El tema es cómo se resuelve esto, porque es denuncia contra denuncia en tribunales en los que nadie confía. Bueno, precisamente... Entonces o vamos a un pacto o vamos a los tiros, no veo otra. No hay empate. No, se resuelve tratando de tener una justicia confiable. ¿Y cómo se tiene una justicia confiable? Bueno, con instituciones que funcionen con reglas de juego. ¿Cómo se designan los jueces? Con concursos de oposición y antecedentes. No se designan a dedo como los designan a Macri. No se designa 2 miembros de la Corte a dedo. Eso no tiene precedente en la historia de la Argentina, hablando de grietas, etc. Nunca 2 jueces fueron, estoy totalmente de acuerdo, fueron designados y entraron por la claraboya. Y menos después, esos 2 jueces, uno de ellos dice, yo voy a ser presidente de la Corte, y se vota a sí mismo, en una votación que estaba prácticamente empatada. Y después que dice eso, dice, yo voy a ser presidente del Consejo de la Magistratura, y firma la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley existente, pero repone una ley donde él puede volver a ser presidente. No, eso no ocurrió nunca. Eso es un desatino. Por eso yo apunto a la razón por la cual la Corte, que fue la que inició este zafarrancho, hizo lo que hizo. Y no encuentro otra explicación que lo hizo para defender a estos grupos dominantes que son dueños de ellos, en muchos casos, por razones económicas, como el caso de Rosenkrantz, hombre de Clarín, o en otros casos porque le publican una fotito o le publican una notita con algún problema que ha tenido con el hijo o con el tío y se tiran al piso, se asustan y a partir de ahí dejan de ser jueces independientes. Martín. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Martín. Quería marcarle 2 o 3 cosas y hacerle una pregunta, inclusive si quiere las debatimos. Marcaba lo de los traslados que hizo Macri durante su gobierno. Cristina Kirchner también hizo traslados y utilizando el mismo mecanismo que utilizó Macri. De hecho, durante el gobierno de Cristina Kirchner, Pablo Bertuzzi, uno de los jueces que trasladó Macri, fue trasladado por Cristina Kirchner a Comodoro Pi. Utilizaron el mismo mecanismo los dos. Creo que los dos tuvieron distintos motivos políticos para hacerlo. Creo que el macrismo utilizó ese mecanismo de traslado para ocupar cargos muy importantes en la justicia de Comodoro Pi. Si no le entendí mal, dijo que Rosati llegaba para garantizar que los jueces de Comodoro Pi, sobre todo Bruglia y Bertuzzi, sigan en sus mismos lugares. Entre otros. Ahora, fue la Corte la que dijo que Bruglia y Bertuzzi no tenían que estar ahí y que se tenía que hacer el concurso. Y se hizo el concurso. O sea, me parece una contradicción que Rosati llegue para... Perdóname. Sí. No es una contradicción. Efectivamente fue la Corte la que dijo que había que reemplazarlos. Después de que Bertucci y Bruglia acudieran con un persaltum a la Corte, que la Corte se lo dio en 3 días. Sí. Si vos vas con un persaltum de algo que afecta seriamente a los ciudadanos, por ahí pasa 3 años y no te lo dan. Le podemos nombrar muchas causas de trascendencia institucional que hace años que tiene la Corte y no resuelve. Exactamente, efectivamente. Pero ¿qué pasa? La Corte les dio esa alternativa, pero obviamente la Corte sabía que en el Consejo de la Magistratura no había posibilidad de reemplazarlos. Y ahora que había ya concursados los que lo iban a reemplazar, con puntaje, con exámenes públicos, qué sé yo, cuando vieron que eso avanzaba, dijeron, no, manoteemos el Consejo. Esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que ha ido pasando con la justicia. Ha sido una justicia que se ha ido alineando con estos poderes dominantes. ¿En qué país del mundo la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en este caso de Argentina, saca un comunicado diciendo, no, Rosati tiene que asumir? Bueno, pero ellos hablan de la estabilidad institucional también. Bueno, sí, pero que lo sacó la Cámara de Comercio argentino-española. De la seguridad jurídica hablan siempre las cámaras. Pero ¿cómo no van? Sí, no, las cámaras no. Habló la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. No las cámaras. Bueno, la Cámara de Argentina de Comercio con Francia no habló. ¿Por qué? Yo tengo acá el documento y si quieres te lo muestro. Vamos. Porque ellos, Estados Unidos, intentó y llevó adelante en Argentina y en otros países, pero en Argentina con más éxito, cooptar la justicia a través de organismos
que invitaban a Miami, organizaban cursos acá, hasta de centenares de juicios. Ahora, yo te sigo en esa, Leopoldo, pero fracasaron. Entonces no son tan ¿Pero cómo van a magnánimos los fracasar? Estados Unidos. Todo lo contrario. Fracasaron. Pero si mismo está- está diciendo no, la justicia, sí, la que- justicia ¿cómo no van- pudo ¿cómo detectar van a ninguna fracasar? causa en donde Pero, Cristina a ver, haya sido no, involucrada. fracasaron, ¿qué van a fracasar? Se quedaron con la Corte, se quedaron con los tribunales de casación, salvo alguna excepción, y se quedaron con las cámaras federales, que son las que resuelven. ¿Por qué te crees que van todas las causas a Comodoro Pi? A ver, ¿por qué te crees que van todas? Yo te sigo, pero no hay ninguna causa donde no me haya sigas solamente. una sentencia. Pero a ver, ¿por qué te crees que todas las causas que lesionaban al macrismo o que lesionaban a Clarín, que había puesto un periodista a ser también espía, ¿por qué te crees que van a Eso Comodoro está Pi? por resolverse. ¿Por qué van a Comodoro Pi? ¿Por qué se la sacan a los jueces del interior? ¿Por qué se la sacaron al juez de Dolores? ¿Por qué se la sacaron al juez de Loma de Zamora? Leopoldo- ¿Por qué le sacaron al juez de Mar del Plata la causa más aberrante de espionaje, que es la de los familiares de Lara San Juan? ¿Sabés lo que es espiar familiares de gente que se hundió en un submarino? Pero Leopoldo, Perdóname, durante- Martín, ¿por qué se la sacaron? ¿Por qué se la llevaban a Comodoro Pi a los empellones? Porque ahí está. También es cierto que avanzó una causa donde se estaban espiando los propios funcionarios. Pero, a ver, Avanzan otras pero causas. ahí está en la última trinchera de los grupos dominantes de la derecha de la Argentina, que entre ellos ya cuenta con el concurso, te reitero, de la Embajada Norteamericana, del Grupo Clarín y de estas empresas que descaradamente, en representación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se meten en la justicia argentina y dicen, no, tiene que asumir rápido Rosati. Pero por favor. ¿Cuál sería el ustedes- objetivo entonces? ¿Qué van a perseguir? Porque vos recién mencionaste una figura súper importante porque es la líder de la coalición gobernante, que es la vicepresidenta. Dijiste, en el curso natural de las cosas ya estaban cayendo las sí, causas y- y sale y van a sobreseída. seguir Entonces, cayendo. ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, en esta etapa, blindarlo a Macri. Y en el futuro, de aquí en adelante, modificar con carácter regresivo la legislación laboral, es decir, llevar adelante el programa que enuncia... Del Fondo Monetario. No solamente el Fondo Monetario, que enuncia también Cambiemos, que dice, bueno, hay que Pero que terminar... firmó Guzmán también. Bueno, no, está bien, por eso yo voté en contra. Si no, a ver, yo traté de ser coherente en ese sentido. Digo, en el futuro ellos van a avanzar sobre la legislación laboral, etcétera, además de la persecución Yo te política. sigo, pero entonces yo tengo que pensar que Guzmán está trabajando para los Estados no, Unidos. pero no me si lleves yo me para llevo a otro pensar lado. eso, no, 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 no es me que es lo lleves que se para- escucha también en algunos No, pasillos. no me de lleves para España. otro lado. No, lo que No me pasa, lleves para Leopoldo, otro con lo lado. Si que uno dice Marcela, sigue es que esa teoría, acá hay una sensación del todos contra todos que ya invadió la coalición que Claro. gobierna. No, tampoco es así. En la coalición que gobierna hay debate político, menos mal que lo hay. Por eso mismo se tomaron hace 2 o 3 días las decisiones que se tomaron en materia de distribución del ingreso, porque se instaló esa discusión. Porque había una mora, un retraso, o como lo quieras llamar, en materia de discusión de distribución del ingreso. Esas últimas medidas que se anunciaron son fruto del debate en la coalición. El tema del Consejo también generó esa brecha o esa discusión, porque hoy, yo lo planteaba antes, Germán Martínez no se mostró muy contento con la decisión de Massa de designar a la diputada Reyes. No, yo te puedo asegurar que no. ¿Que no qué? Que no hay ningún tipo de dificultad en ese sentido. ¿Fue No hay ningún- acordada la posición de Cristina Absolut- con Massa? Absolutamente. O sea, Massa hizo lo que esperaba la oposición y Cristina sorprendió con la división del bloque. No, Massa hizo lo que podía hacer, porque vos, en política vos tenés la realidad que te impone determinados límites. Si hubiera ocurrido lo mismo que ocurrió en el Senado, el resultado no hubiera sido el mismo. Y Massa hizo lo que efectivamente acordó con Cristina. Moró. Martínez dijo que están evaluando la impugnación de Reyes. ¿Usted cree que el Frente de Todos tiene que avanzar con la impugnación? No, yo no sé si tiene que... Yo personalmente no avanzaría con la impugnación de Reyes, a pesar de que se acaba de inhabilitar con las declaraciones que ha hecho como miembro del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque Reyes le dijo a ustedes textualmente, Cristina Kirchner está preocupada por su impunidad. Pero cuando Martín le preguntó sobre las causas de Macri y le dijo si también valía para eso, le respondió, no, yo sobre eso no puedo hablar porque integro este consejo, etcétera, etcétera. Digo, ya está claro que va a protegerlo a Macri. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Pero vos me preguntabas... No, si creen que había que impugnarla, porque ahora se está evaluando eso en el yo no bloque. creo que haya que impugnarla. Además, las decisiones que toma el Parlamento no son judiciables respecto a las designaciones de los miembros del Consejo de la Magistratura. Esto lo dijo la Corte reiteradamente. Esas son decisiones del Parlamento. Además, yo creo,
y no lo creo solamente cuando nos beneficia a nosotros, que al Parlamento hay que respetarle sus funciones, cosa que la Corte no hizo. La Corte se ha arrogado funciones legislativas reponiendo una ley. Y es más, en la última resolución, después, posterior a la sentencia, la de hace 2 o 3 días atrás, la Corte ha revisado su propia sentencia, lo que es otro disparate. La Corte dice, bueno, cuando dijimos que tenía que estar integrado el Consejo simultáneamente por todos los consejeros, en realidad lo que quisimos decir es que aunque entraran, bla, bla, eso lo tiene que hacer el juez de ejecución de sentencia. La Corte no puede revisar en un acto posterior su propia sentencia. Esta Corte ha hecho cualquier disparate. Cuestión, Leopoldo, que nosotros, recién vos decías hace un ratito, la gente no entiende nada y de este tema está lejos. Y la misma sensación tuvimos nosotros cuando empezamos a meternos en esta cuestión, que como estamos informados sabemos que es importante, pero muchas veces saber cómo les llega a la gente. Nosotros hacemos todos los días una encuesta, la encuesta de hoy tiene que ver con esta cuestión. ¿Cuánto crees que te afecta en tu vida real la discusión por el Consejo de la Magistratura después que llevamos 10 días de calentura que van creciendo? Que se fue explicando, que la gente por ahí fue escuchando un poco más. Y la verdad que tenemos siempre el agrado de compartirlo con nuestro invitado del día sos vos, así que te invitamos públicamente a que votes. ¿Cuánto crees vos que influye? Mucho, poco, en nada. la vida de la gente. Bueno, mucho. ¿Mucho? Ponemos mucho, a ver qué sale. Espero no haber desestabilizado la encuesta con mi voto. No haber desestabilizado la democracia. No, mira. No, estás en la mayoría. Fueron unas cuantas horas de encuesta y el 59% considera igual que vos que mucho influye. Digo, por si se siente como abstracto. Lo que sí es real y uno miraba algunas encuestas es que el tema de la justicia y el tener una justicia independiente y creíble es algo como que es visto por la gente como una asignatura pendiente. Totalmente. Y a veces cuando los es una de las políticos, instituciones más desprestigiadas que tenemos hoy. Absolutamente. Y cuando los políticos también se meten en esas decisiones y meten la política en el medio, siempre está la presunción de que hay un interés. Mira, yo acuerdo tanto con lo que vos decís respecto al tema de la justicia, que creo que esto tendría que haberse saldado, y todavía estamos a tiempo de hacerlo, con un referéndum. A ver, como el que hizo Alfonsín respecto al canal de Beagle. ¿Vos te acordás del referéndum aquel que no tenía carácter vinculante? Yo creo que hay que consultar a la gente en un referéndum respecto a las modificaciones que hay que introducir en el Poder Judicial. Porque efectivamente no es solamente esto que estamos hablando. Hay que modificar leyes orgánicas del Poder Judicial. No puede ser que la Corte, pero no digo esta Corte, las Cortes en general, tengan la arbitrariedad de sentenciar cuando se les ocurre. Sí, los tiempos. Sin la plazo justicia, alguno. Los famosos tiempos. O si no, cuando vos llegás a la Corte después de transitar un largo camino de penuria, te ponen un sello del artículo 280 y te dicen no lo vamos a tratar. La Constitución dice que los jueces deben dictar siempre sentencia. No dice los jueces de la Corte, los jueces, y los miembros de la Corte son jueces. Entonces, conocemos casos de gente que ha estado detenida 12, 13 años por un homicidio que después se comprobó que no había cometido. Sí. Estando de acuerdo, lo que es evidente es que tampoco al gobierno le resultó demasiado favorable insistir con una reforma judicial y por algo se abandonó esa misión. Es interesante el planteo que haces. ¿Lo propusiste como una posibilidad? No lo propuse formalmente, pero se está conversando. Yo creo que es un tema muy importante que hay que someter a referéndum de la sociedad. ¿Y vos crees que hay sectores de la oposición que podrían estar de acuerdo con resolverlo de esta manera? Y deberíamos estar todos, porque la política se tendría que poner de acuerdo en ese sentido, porque efectivamente hay que mejorar mucho en la administración de justicia en la Argentina. Y además hay que evitar que así como la política a veces pretende manipular la justicia avance sobre las facultades del Parlamento y de la política. Eso también es inadmisible. Porque este fallo de la Corte es equivalente, por ejemplo, a que el Congreso se reúna un día y anule la sentencia de un juez. Sería un disparate absoluto. Bueno, ese disparate la Corte lo cometió al revés, con esto que hizo. Entonces yo creo que efectivamente tendríamos que avanzar con eso. Y otra cosa en la que tenemos que avanzar, me parece a mí, yo no he presentado una iniciativa en ese sentido, porque creo además que la iniciativa de un diputado no cambia la realidad de correlación de fuerzas. Son iniciativas que tienen que tomar institucionalmente partidos o el propio Poder Ejecutivo. Hay que ampliar el número de miembros de la Corte. Y eso se obtiene por mayoría simple, ni siquiera necesitamos 2/3. Una ley simple, por mayoría,
puede ampliar el número de miembros de la Corte, que oxigenaría esta situación que se está viviendo con estos dos señores que ingresaron por la claraboya. Incorporar... mirando las composiciones de las Cortes Supremas de la mayoría de los países centrales o de, de la región son numerosas y más diversificadas que lo que han sido las nuestras exactamente. hasta hoy. Incorporaríamos la paridad de género, representaciones federales. Mira, Eddie, yo te voy a decir con toda franqueza, a mí no me importa si llega a ser miembro de la Corte un juez declaradamente conservador o de derecha, no me importa. Por ejemplo, un juez que diga estoy en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Por supuesto yo no estoy en contra, pero digo, eso no me preocuparía. A mí lo que me preocupa es que haya un juez que antes de dictar una sentencia vaya a la quinta presidencial a jugar al tenis con el presidente. Yo he estado muy cercano al presidente Alfonsín, a vos te consta. Sí, sí. Durante 6 años, tuvo un mandato de 6 años. Yo debo haber ido a la Quinta de Olivos 350 veces en esos 6 años. Nunca encontré un juez en la Quinta de Olivos. Uno. Nunca me crucé con un juez en la Quinta de Olivos. Entonces a mí no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que haya jueces que no miren la tapa de Clarín, o a ver si le publicaron una nota o no se la publicaron, o que piensen a ver si la sentencia que van a dictar beneficia o no a las empresas norteamericanas. Eso es lo que me preocupa. Ahora, vos sabés que en estas cortes tan amplias hay jueces que son liberales en el sentido político. Hay tendencias. Hay tendencias, jueces que son conservadores. Bueno, eso hace la independencia del Poder Judicial. Y por ahí lo más tajante en ese punto es el sistema italiano, que tiene hasta un sector de derecha, un sector de izquierda. Y eso es lo que le da equilibrio a la justicia. Esa es la verdadera independencia de la justicia. Bueno, grandes líos han tenido también judicialmente los italianos, ¿no? Sí, está bien, pero ninguna de esas cortes a las que nos estamos refiriendo ha caído en la situación en la que está hoy esta corte. Ahora, perdón, también deberían terminarse las relaciones subterráneas entre política y jueces, que las hay muchas. Sí. Muchas. Hoy ningún juez, no solo de Comodoro Pi, sino de ninguna instancia de fueros que por ahí no tienen que ver con la política, llega al cargo sin un aval político. Y cada vez esto se ve más. Bueno, precisamente, Martín, eso es lo que pretendía corregir el Consejo de la Magistratura, es decir, la creación del Consejo de la Magistratura. Vos sabés, además yo fui miembro de la Comisión de Acuerdo del Senado, efectivamente antes los jueces no tenían que atravesar un concurso. Nada. Y fulano, mengano, iban a la Comisión de Acuerdo del Senado. Que funcionaba en secreto en su mayoría. En general eran las sesiones secretas y ahí se nombraba a los jueces sin ningún concurso de oposición, antecedente, etc. Cuando se hace la reforma constitucional del 94 aparece la figura del Consejo de la Magistratura, precisamente para sustituir ese mecanismo. Bueno, lamentablemente, ocurrió lo que ocurrió, es un Consejo de la Magistratura que fue cooptado por un determinado sector político en la Argentina, y ahí se produjo la deformación, acompañada de la deformación que viene transitando con nosotros desde los 90 con los famosos jueces de la servilleta, que ya no queda casi ninguno de aquellos jueces de la servilleta, pero hasta hace poco estaban. El más notorio era Bonadío, por ejemplo. El más notorio era Bonadío. ¿Vamos con la tapa? Vamos con la tapa. Si vos sabés, Leopoldo, que acá todos los días hacemos, por pedido de Marcela y algunas integrantes más del matriarcado que maneja este programa, me pidieron que habiendo hecho tantas tapas en la revista Noticias, hiciera una tapa diaria para que sepas, en PQS. Y hoy vos decías, había un juego de palabras, ¿no? Porque si hay, el Consejo de la Magistratura está para nombrar jueces o para sacar jueces. Y yo digo que hay justo el más perdedor de todos en la jornada de hoy se llama juez, que es Luis Juez, el que quedó sin nominación por parte del Senado de la Nación. Pero creo que puede terminar siendo un gran ganador desde el punto de vista político, tan politizado que está todo, porque este nivel de confrontación, particularmente con Cristina Fernández de Kirchner, a quien dijo que va a denunciar, puede terminar siendo un espaldarazo para Luis Juez, que está queriendo competir por la gobernación cordobesa el año que viene. Y ahí está esta etapa que ahora me gustaría que la comentes, pero déjame que la presente brevemente. Luis, chiquito, juez y parte es el título. La pelea con CFK lo ayuda en Córdoba, sin querer o queriendo, la tormenta por el Consejo de la Magistratura se metió en la campaña 2023 a gobernador mediterráneo. Córdoba es uno de los territorios más hostiles al kirchnerismo. Juez está en campaña ahí. Las últimas elecciones donde ganó con bastante holgura su lugar para el Senado de la Nación, lo hacen largar primero en la campaña todavía no iniciada, pero que ya empezó por la gobernación.
aunque depende mucho de los acuerdos que tenga la UCR a nivel nacional y sobre todo el macrismo puro. Estuvo reunido con Macri hace muy poquito. La exposición nacional, tanta exposición nacional, puede ser un arma de doble filo para un electorado tan localista como es el cordobés, o sea, estar demasiado pegado a los temas nacionales. Y después tiene otro tema, juez, que es la rivalidad con el actual intendente de Córdoba, que es Martín Yarlora, que es el que representa al peronismo autónomo, no sé cómo llamarlo, de Schiaretti. Pero puede terminar habiendo sido una gran mano para Luis Juez esta movida y esta confrontación directa con Cristina, que sabemos es la principal manera de posicionarse que han tenido los dirigentes que quisieron ubicarse con visibilidad en la oposición. Sí, lamentablemente, porque hacer política desde ese lugar, desde la denuncia, desde la descalificación del adversario, es la peor manera de hacer política, ¿no? Pero bueno, cada uno hace lo que quiere hacer. ¿Pero considerás que puede ayudarlo a esta circunstancia a Mira, por lo pronto, sacar ventaja en Córdoba? Por lo pronto va a ayudar a los miembros del Consejo de la Magistratura, que no van a tener que aguantar ni los chistes de juez ni las guasadas de juez. Van a poder funcionar con tranquilidad. Respecto a si lo puede ayudar o no en términos electorales en la provincia de Córdoba, no lo sé, francamente. No tengo un conocimiento profundo de esa realidad. Creo que a Juez le pasa lo que le pasa en alguna medida a Lilita Carrió. Tiene buenas performances electorales en elecciones legislativas y muy malas performances electorales cuando tienen que elegirlo para cargos ejecutivos. Porque son personajes histriónicos que llaman la atención, como llama la atención Juez o como llama la atención Lilita. Ayer me reía mucho porque la veía en un programa, bueno, no sé si puedo mencionarlo, de Joaquín Morales Solá, diciendo de que ella tenía información de que Fidel Castro y Chávez se habían reunido antes de morirse los dos para designarla como sucesora de la izquierda en la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que era amiga de Putin, que es un disparate que solamente la cara de piedra de Morales Solá puede soportar, porque es un desatino absoluto. Entonces, bueno, yo creo que gente como Juez que, hacen ruido en las elecciones legislativas, porque la gente, vos viste que en las elecciones legislativas pone sobre la mesa otros valores al momento de votar. Pero cuando hay que votar gente que se haga cargo del Ejecutivo, del Gobierno, esos valores del electorado cambian. Ahora, Carrió fue bastante, funcional a los intereses del Gobierno Nacional, sobre todo en la movida por el pacto con el FMI. Sí, claro. Bueno, en el pacto con el FMI también fueron funcionales los de Cambiemos. Era natural. Son lo que son, representan eso precisamente. Ahora, esta situación del Fondo Monetario, ya que viene a colación, mostró un quiebre sin precedentes en la coalición gobernante. Digo sin precedentes porque es natural que haya disidencias, pero eso empezó a exponerse desde lo público y de ahí una catarata de exposiciones públicas desde la renuncia de Máximo de esa bancada de jefatura de diputados, del bloque de diputados, a todo lo que vino después. Las propias expresiones públicas de Máximo pidiendo que gestionen, después un funcionario de energía diciéndole que a su ministro públicamente que no está la plata para garantizar la energía en el país. No es normal eso. Nos estamos acostumbrando a algo que no es habitual. ¿Cómo lo vivís vos que estás dentro de alguna manera de la coalición gobernante? A ver, es obvio que es algo nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros los argentinos venimos de un escenario político mucho más acostumbrado a la cristalización del bipartidismo, no nos acostumbramos del todo al reemplazo del bipartidismo por el bifrentismo, pero hay que empezar a acostumbrarse. Las coaliciones tienen esas características. Si vos vas a la coalición que todo el mundo pone como gran ejemplo, por ejemplo, que es la del Frente Amplio, las posiciones del ministro de Economía Astori no tenían nada que ver con el pensamiento de Mujica, por ejemplo. Es parte de una nueva realidad a la que habrá que acostumbrarse, digamos. ¿Y no es una trampa para la gestión que se exhiba esta diferencia públicamente? A ver, es bueno que no ocurra. Y a la vez también a veces es bueno que ocurra la discusión. La discusión para que se traslade a la gestión. Te vuelvo a repetir el ejemplo que te di recién. Yo creo que estas medidas redistributivas que anunció el ministro y el presidente ayer son la consecuencia de esa discusión. Yo no sé si hubiera ocurrido si esa discusión no hubiera estado en el centro
del debate que tuvo el Frente de Todos en los últimos días. Además, vos fíjate que en materia de redistribución, en los bloques del Frente de Todos, siempre se tomó la delantera. ¿De dónde salió el aporte a las grandes fortunas? De la pluma de Heller y de Máximo Kirchner. ¿De dónde salió la ley de zona fría? De Máximo Kirchner. ¿De dónde salió el aumento de la alícuota de ganancias para que los trabajadores, 1.500.000 trabajadores, no pagaran más ganancias? De la pluma de Sergio Massa. Todas esas iniciativas salieron del Parlamento, no del Ejecutivo. Ahí hay un problema, evidentemente. Se ve que la preocupación del Ejecutivo no estaba demasiado concentrada, me refiero fundamentalmente al Ministerio de Economía, en la redistribución del ingreso, sino en resolver el problema de la deuda con los privados y el Fondo Monetario. El sacudón que significó esta discusión, que pudo haber tenido tal vez un tono menos altisonante, ha provocado que el gobierno efectivamente tomara ahora estas decisiones en materia de redistribución. ¿Te gustaría que haya otro ministro de Economía o crees que expresa al presidente y para cambiar el ministro habría que cambiar el presidente? No, mira, yo en general trato de no personalizar las decisiones. Además, siempre he creído que el tema de los ministros es de la esfera exclusiva de los presidentes. A mí, yo no me atrevería a decirle al presidente quién tiene que ser ministro de tal cosa o tal otra, o quién tiene que dejar de serlo. A mí lo que me preocupa son las políticas. Por eso me pongo a veces molesto cuando se dice, bueno, basta de internas en el Frente de Todos, como si fuera una cuestión nada más que de posicionamientos, quién va a ser candidato a tal cosa. No. La interna no es, por lo menos desde mi punto de vista, la interna no es esa. Lo que hay es una discusión interna de contenidos de política. Ahora, en el liderazgo que siempre se ejerce en la política, ¿vos hoy te identificás con Cristina líder o es Alberto el líder? ¿Quién es tu líder político? Cristina Kirchner, sin lugar a dudas. O sea, cuando vos tenés que pensar un voto o una ley, es con ella con quien consultás. No, yo cuando tengo que pensar un voto o una ley, primero pienso en la sociedad. Pero efectivamente creo que el liderazgo político lo tuvo y lo tiene Cristina Kirchner. Además lo reconoció el propio presidente de la Nación en infinidad de oportunidades. Lo que tiene sí es la responsabilidad institucional. La última palabra la tiene el presidente. Lo que pasa es que en un frente electoral no tiene la única palabra. Una cosa es la única palabra y otra cosa es la última palabra. La última palabra la tiene el presidente en la punta de su lapicera. Las decisiones las toma él finalmente. Tomó la decisión de designarlo a Guzmán, la decisión la tomó él. Tomó la decisión de respaldar el acuerdo con el fondo, la decisión la tomó él. Él incluso tomó la decisión de quiénes iban a ser los candidatos en la elección de medio término, en la última elección de medio término, la decisión la tomó él. Ahora, no tiene la única palabra, porque somos un frente con matices, con distintos componentes, etc. Sí, vos recién mencionabas y dabas un ejemplo, pero es distinto que haya un funcionario que no esté de acuerdo con un presidente a decir que la líder del espacio político es quien está en radical diferencia muchas veces que con el presidente. Yo diría, la palabra radical la sacó al costado, por razones. No, yo diría que sí hubo una diferencia muy importante, conceptual, diría yo, en el caso del Fondo Monetario Internacional. Eso sin lugar a duda es inocultable. Bueno, tan inocultable que hubo quienes no votamos a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que efectivamente, en eso vos tenés razón, es un caso nodal, no es una cuestión menor. Bueno, pero a partir de esa discusión se abrió otra discusión. Bueno, revisar lo que se había hecho, revisar lo que pasó en el 2021, hubo un crecimiento del 10%, lo hubo. Ahora, Cristina en diciembre del 2020 había dicho, vamos a crecer en el 2021, pero que no se lleve ese crecimiento, no se lo lleven 4 o 5 vivos. Y lamentablemente se lo llevaron 4 o 5 vivos, que fueron las empresas que se beneficiaron con la inflación, con la política de precios altos, etcétera, etcétera. Y eso desequilibró el reparto de la renta nacional respecto a los trabajadores que perdieron. Te hago la última porque sabemos que te tenés que ir. ¿Vos crees que Cristina es la garantía de que esta gestión no termine en una crisis económica? Yo creo que Cristina es la garantía para muchos sectores de la sociedad, aún a algunos que no la reconocen como tal, de que va a defender siempre esos intereses, los intereses del pueblo argentino. Yo creo que ella siempre va a estar en el lugar que le permita defender los intereses del pueblo argentino y defender la democracia. Yo creo que Cristina es una garantía muy importante del proceso democrático. Entre otras cosas porque cuando habla,
genera una agenda de debate político que jerarquiza el debate político en la Argentina. Mientras que otros, cuando hablan, lo desjerarquizan y lo llevan al sótano del insulto, de la descalificación, etc. Leopoldo. Por eso conmueve cada vez que habla, porque pone una agenda que eleva el debate político. Leopoldo Moró, diputado nacional, muchísimas gracias por haber estado en Para que Sepas. Gracias, muy amable. Seguimos con Rosario Vallardi y Marce, que tiene Claro que sí. información para sumar. Sí, porque mientras tanto la política sigue funcionando, las candidaturas para el 2023, si bien no es año electoral, ya se empiezan a definir. Un Alberto Fernández que en noviembre había dicho del año pasado, ojo que yo quiero ir a la reelección, vamos a las PASO, competimos. Pero ¿qué les parece si vemos un video de hoy? Porque Alberto Fernández muy fuerte hablando de lo que puede pasar en 2023. Oh, a ver. Y por lo tanto, yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, porque el que quiera hacerme creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo estamos perdidos. Un carajo estamos perdidos en 2023. No Es la quedó frase claro de Alberto Fernández. Esto es en un plenario en José Cepaz. Un Alberto Fernández que estuvo toda la mañana en la Quinta de Olivos con sus principales asesores viendo qué pasaba con el Consejo de la Magistratura, que después se fue a dar clases de Derecho justamente en medio de la discusión. ¿Y Francisco? Por esta institución. Bueno, Francisco se quedó un rato con la madre. Para, porque se fue, estuvo con Francisco, Sí. dio No, clase de Derecho. Hasta a la mañana estuvo con reuniones con el Consejo, por el Consejo de la Magistratura, quizás, como estaban los A mí funcionarios más todavía cercanos, cada vez que dicen estaba en Francisco me brazos. suena el Papa. Sí, el mini ¿No? Francisquito. Francisco Francisco Junior. Fernández. Sí. Ahí Felico. está. No, digo, porque Sí. qué bárbaro, Sí. cuánta agenda, da clases, Sí. que atiende a un bebé. Dio José clases, Cepaz es Mario José Cepaz Icci. y Mario Icci, incluso en la foto, en el video, se ve que está al lado de Mario Icci porque esto fue un plenario del PJ de José Cepaz. Después de dar clases en la Universidad de José Cepaz, se fue a un plenario, un mensaje muy fuerte pensando en 2023, no solamente para afuera, sino también para adentro, porque en el frente de todos hay algunos y hay muchos que dicen, ojo que estamos perdidos, ¿eh? Un Bueno. carajo. Esa Un es la carajo, respuesta del según el presidente, ¿no? Que Lo le dijo, habla al palabra advertismo. presidencial. Si lo dijo el presidente, Claro. es un carajo. Ahora, qué bárbaro, cómo empiezan a carajo hablarse. presidencial. Carajo, cómo empiezan a hablarse ellos mismos, Sí, ¿no? y además Porque un Alberto son Fernández que- contestaciones al frente interno. Y que hace mucho tiempo que no se lo ve así con un tono enojado, ¿no? Me parece Sí, que sí. mostrando autoridad, con un tono enojado. Que Tono de vamos a- campaña, ¿no? Sí. Tono de... Falta de- un año todavía para empezar a definir las candidaturas, ni siquiera para la elección. Para empezar a definir las candidaturas, un año todavía. Ay, lo que nos espera, Eddie. Imagínate lo que va a ser el año que viene. Bueno, y lo que nos gusta también, ¿no? Porque, bueno, sí, es esta rosca política la es inédita. vocación de estar esperando la información para poder transmitirla con la gente. Después del corte, Marce, vamos a entrar en un capítulo que a mí particularmente, creo que a todos, y que hizo huella y marcó un sello en la Argentina, se estrena, pero a mí particularmente me pega muy, muy de cerca y muy de adentro. Mañana se estrena un documental sobre el asesinato de José Luis Cabezas, de quien fui compañero de trabajo y amigo en la revista Noticias en los años 90. Pero bueno, vamos a ir al tema después de la pausa. Bueno, y acá estamos en Para que Sepas, en un momento muy, muy especial. Se estrena mañana El fotógrafo y el cartero, El crimen de José Luis Cabezas. Es una película de un documental de 1 hora 45 de duración. Está el director con nosotros, Alejandro Hartman, que junto con Vanessa Ragone en la producción y habiendo tenido el antecedente de una serie que seguramente ustedes vieron, que se llamó Carmel, por el asesinato de María Marta García Belsunce, que tuvo muchísimo, muchísimo éxito. También se animaron a meterse con este caso, que se cumplieron 25 años 25. en enero, en enero de este año del asesinato de José Luis. Alejandro, gracias por estar acá. ¿Qué los convocó? Que aparte me tuvieron ahí como un testimoniante. ¿Qué los convocó a decidirse por, después de 25 años, investigar y grabar la historia del asesinato de Cabezas? Mira, coincidieron dos cosas en paralelo, que es que Vanessa lo conocía a Alejandro Becchi, que fue el abogado de la familia. Abogado de la familia. Sí. Y había leído un libro de él y ella estaba muy interesada por ese libro y siempre me venía hablando, me lo había dado el libro, yo lo había leído
Y a su vez una amiga guionista que terminó siendo parte del equipo de guión de esta película me venía hablando de la historia de Jabrán. Y en un momento se nos volvió, no sé, evidente que había una historia muy fuerte ahí, que además habían pasado muchos años. Empezamos a preguntar en la productora a la gente más joven si conocía la historia y nos dimos cuenta que había mucho desconocimiento, que solamente les rondaba o conocían la foto, la imagen de José Luis, y nos pareció que era un gran momento para revisitarla con otros ojos y pasado el tiempo, ¿no? Confieso que yo no la vi la película Sí, todavía. yo iba a decir qué fuerte debe ser, perdón, yo me siento acá entrevistándolo a los dos en este momento, porque quienes estudiamos periodismo sí sabemos quién es, y quienes siguen estudiando periodismo, por suerte, sí se menciona este caso como un emblema de lo que es a veces el riesgo, y cuando se mezcla el poder dentro de lo que es el normal funcionamiento de la prensa. Por eso el abrazo a la libertad de prensa es algo que todos quienes trabajamos en medios nunca vamos a dejar de sostener. Pero quiero participarte, Eddie, porque yo tengo mucha curiosidad. ¿Dónde estabas vos y cómo fue tu rol dentro de esa cobertura que termina con ese final terrible? Yo había estado en Pinamar en diciembre, antes de fin de año, había estado con José Luis, habíamos ido al boliche de Pinamar, habíamos estado tomando unas cervezas ahí mientras él estaba haciendo la cobertura de la noche. Después me volví, hicimos una nota en Noticias que se llamaba La ESMA de Jabrán, la Escuela de Mecánica de la Armada de Jabrán, donde se contaba la historia de ex represores de campos de concentración, de la ESMA, del Vesubio, que estaban en todo el aparataje de seguridad de Alfredo Jabrán, este empresario de correos que había sido acusado por Domingo Cavallo de encabezar una mafia enquistada en el poder. Y yo tuve una conversación antes de fin de año con un personaje muy siniestro, Adolfo Miguel Donda Tigel, un militar marino, capitán de fragata, muy activo y una fama muy terrible en la ESMA, tío de Victoria Donda, que fue apropiado, o sea, que participó de la muerte de los padres de Victoria Donda y de la apropiación ilegal de su sobrina, ¿no? Una historia de estas de la dictadura nefasta. Bueno, hicimos esa investigación. Yo logré hablar con él por teléfono. La nota la hicimos con Uki Goñi y con Joe Goldman. Logré hablar por teléfono con Donda y me quedó grabada una cosa que fue lo último que me dijo. Me dijo, mire, yo me estoy yendo ahora a Pinamar por cuestiones de trabajo. Lo único que le pido es que con esta nota no me lastime. Y yo dije, bueno, me parece, Donda, que en esta conversación el que no tiene antecedentes de haber lastimado a nadie soy yo, así que vaya tranquilo. Yo, estando de vacaciones en Uruguay, cuando me entero por Cristian Balbo, cronista de esta casa, que estaba haciendo temporada en Punta del Este, me entero del asesinato de José Luis, no pude dejar de que me viniera esta imagen y esta conversación como un aviso, como un anuncio de que algo terrible se estaba preparando y que no estábamos nosotros preparados para soportarlo, y a partir de ahí vino una catarata de desconcierto, de descontrol, de no poder entender lo que estaba sucediendo con no solo una muerte violenta, sino una muerte de esas características, ¿no? O sea, alguien que fue perseguido, secuestrado, baleado en la nuca, incinerado con el auto en el que habíamos andado. Mira, ahí está esa foto que nos tomamos en Nicaragua en el año 95, cuando fuimos a hacer una cobertura para Eran compañeros, para digamos. Noticias. En la gráfica se trabaja en conjunto muchas veces. Son Un duplas, equipo, o duplas. sea, bueno, como en cualquier cobertura de la Claro. tele, cronista y fotógrafo cronista y camarógrafo son el equipo, la pareja, así se arma, ¿no? ¿Sentiste miedo después de esa situación? Sí, o sea, una conmoción enorme en todas las líneas del equipo de trabajo. Los que estábamos más cerca de José Luis, los que estaban más... Y tal vez cuanto más lejos, más miedo todavía, porque los que se sentían que se los había de alguna manera involucrado en algo que no tenían ni la más mínima gana de vivir, no porque nosotros tuviéramos ganas de vivirlo, sino porque en determinados temas, en determinadas temáticas, aparte de los 90 tuvieron episodios de violencia. O sea, recordemos que Pino Solanas, que falleció hace poco,
fue baleado en las piernas, había estado investigando temas de YPF, que Hernán López Echagüe, periodista también, había sido golpeado, tajeado, los batatas y todas esas, las barras bravas metidas en la política. Al fiscal Lanuse le habían tatuado a la hermana, un pariente le habían tatuado oro, le habían escrito con un cortapluma, oro en la cara porque investigaba la mafia del oro. O sea, sabías que algo podía llegar a suceder, pero nada de lo que había sucedido era tan macabro y tan terminal como esto. Ahora, Alejandro, vos que tuviste la posibilidad de entrevistarlo a Eddie obviamente como parte de ese staff y de sufrimiento, ¿tenés esa misma sensación de que hubo muchas víctimas, más allá de que por supuesto hay una y lamentablemente su vida culminó ahí, pero hubo un desparramo de víctimas a raíz de esta situación? Pero sin dudas, digo, bueno, obviamente José Luis primero, porque fue el asesinato más horrendo que uno se pueda imaginar. Su familia, no hay dudas. Pero su familia, desde ya toda una familia devastada. Y eso, la sensación, hablando con Eddie, hablando con otra gente de la revista, con sus colegas, con los fotógrafos, en general, el colectivo de fotoreporteros, de fotoperiodistas, la sensación de desprotección, porque fue como un baldazo de agua, realmente. Por lo menos la sensación que yo tengo es que efectivamente estaban estas pistas, había cosas, había una violencia que daba vueltas, pero nadie se imaginaba esto. Entonces, el terror, bueno, eso, el miedo que ellos sintieron. Y me parece que toda la sociedad lo sintió, porque, sí, claro, porque la reacción social que se generó, obviamente a partir de lo que los propios periodistas empezaron a reclamar inmediatamente, fue tal, y la gente salió a la calle de tal manera que te das cuenta que de alguna manera toda la sociedad se hacía carne de esto. ¿Y quién es ella? Perdóname, Sí. estuvimos hablando de la justicia en toda la primera claro parte. Que sí. Justo. La interferencia del poder político directamente en distorsionar la labor de la justicia en toda la etapa inicial de la investigación, ¿no? Porque Cabezas, a poco tiempo de ser asesinado, terminó siendo casi acusado de haber sido el responsable de su muerte por haber estado extorsionando a una madama de prostíbulos que sigue existiendo en Mar del Plata, Pepita la Pistolera, Margarita Di Tulio. Lugar el desprestigio de la víctima. Claro. El desprestigio de la víctima, y un ministro del Interior y un secretario general de la Presidencia viajando a Dolores en helicóptero para dar por cerrado el caso apresuradísimamente, ¿no? Ustedes, y también te participo de la pregunta en tu investigación, ¿la convicción era de primera instancia de que era Yabrán el responsable? Yo diría que había una grieta en noticias, porque la sección Información General había investigado la maldita policía. Hubo un momento en que Eduardo Duhalde, gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que tenía la mejor policía del mundo, y dos periodistas muy buenos que había en noticias, Dutil y Rajendorfer, hicieron una tapa memorable con foto de José Luis Cabezas, al entonces jefe de la policía Klotzig, que se llamó Maldita Policía, y que hizo historia del periodismo de investigación en aquellos años. Y la sección política investigaba a Yabrán. Y José Luis estaba bastante relacionado con la investigación de Yabrán junto con Gabriel Michi, porque Yabrán tenía negocios en Pinamar. La familia de José Luis era de Pinamar, vivían ahí, y él no solamente iba a hacer las temporadas, que de paso estaba viviendo con la familia, sino que iba durante el año y tenía también sus fuentes que le contaban cosas. Entonces estaba la cuestión de la pista policial y la pista Yabrán, que al cabo de un tiempo de darnos cuenta de cómo venía la investigación, a mí la dirección de la revista Héctor D'Amico y Gustavo González me hicieron poner al frente del equipo que investigó. Nos fuimos dando cuenta que ambas cosas estaban superpuestas, y date cuenta que el que organiza la banda que secuestra a José Luis Cabezas es un policía, y el que está en el pedido inicial de que de pedir que este año no me molesten, que este año no me saquen fotos, era Yabrán. Entonces la pista policial y la pista Yabrán estaban en una misma cosa. Y de alguna manera eso puesto en dos fotos de José Luis, porque de alguna manera había una foto de Yabrán que había sacado José Luis, y había una foto de Pedro Klotzig que había sacado José Luis. Entonces había dos fotos muy, muy simbólicas también. José Luis, que era un fotógrafo, prepotencia de laburo, o sea, su talento lo sacaba
laburando y laburando. No era un inspirado, uno que tiraba una foto y salía, no, las laburaba como loco, con poco espacio, con pocas condiciones, con pocos recursos, lograba fotos maravillosas. La de Cloxic la sacó solamente, ni más ni menos que subiéndose arriba del escritorio y tirándole desde arriba con el comisario mirándolo hacia la cámara, y ahí logró una puesta, o sea, porque era el personaje y su cámara, no había demasiado más para ver. Y después la producción de la foto de Chabrán en la playa. En realidad hubo una anterior, que Cabezas hizo la producción de esa foto, después se vino a Buenos Aires, que fue una Navidad, con unos fuegos. La que estamos viendo en pantalla es la que hace el año después de la que yo estoy contando. Claro, esa es la final. Esta es la final, que está con Chabrán con su esposa, hoy su viuda. El año anterior de esa foto había salido una que produjo José Luis, que Chabrán estaba mirando unos fuegos artificiales en uno de los balnearios, el balneario CR, que era el más concurrido de aquel momento por los ricos y famosos, que eran la tendencia informativa de esa época en los 90. Y José Luis hizo para esta foto, la de la playa, una producción donde puso a su mujer de modelo, porque él hacía muchas fotos de modelos, personajes en la playa. La puso a María Cristina, como si fuera una modelo, fotografiándola, y por encima del hombro con la lente aproximó a Chabrán y lo vio venir cuando venía con su mujer, y ahí le sacó toda la secuencia que Carlos Lungui, jefe de fotografía, hizo la selección de esta como la foto principal de la producción. ¿Por qué la obsesión de Chabrán por que no se conociera su imagen? A los dos le pregunto. Me gustaría saber la conclusión a la que llegó Alejandro, que todavía no vi la peli, así que por ahí vamos a discutir algunas cosas después. No, ojalá que no, o no mucho. No, yo creo que Chabrán, digamos, evidentemente, él tenía, a mi modo de entender, había algo en su psicología, había algo en su forma de ser, en la forma en la que, en su forma de ser, que buscaba mucho el bajo perfil, y por supuesto que además tenía un nivel de contactos y de negocios y de un entramado de conformación de sus empresas para el cual no era favorable o no era bueno que su imagen apareciera y que se volviera la cara pública de algo que era realmente una especie de holding de empresas de correos, aparte con políticas muy, muy, muy agresivas en relación a los competidores. Entonces, me parece que es una combinación de las dos cosas. No es solamente esta necesidad de no aparecer por negocios non sanctos, sino que además él tenía una cosa personal muy fuerte en relación a su privacidad. Tenemos imágenes, la fortuna de tener un adelanto de lo que vas a poder ver a partir de mañana, ¿verdad? A partir de mañana en el Bafisi, y en mayo se va a En la mayo, plataforma. tenemos que esperar hasta mayo, falta poquito igual. Falta poquito, en 3 Netflix. semanas. Este es un adelanto. Hay un hecho que realmente está rodeado de mucho misterio. El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el fin de semana. Un automóvil está absolutamente calcinado. Es imposible secuestrar a una persona y retirarla de Pinamar sin que sea percibido. En cada cuadra había un político, en cada cuadra había un empresario. Un crimen en plena democracia era absolutamente conmocionante. Se comprobó que el periodista fue asesinado con un disparo en la cabeza. Y para mí, o fue la policía bonaerense o fue Alfredo Chabrán. Era el empresario más importante de la Argentina de los 90. Todo lo que tenía que ver con Chabrán tenía que ver con secretos. Que el señor Chabrán lidera una mafia, se esconden, ni siquiera se conocen las fotos. Nos dice la frase: sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. En el momento nos dimos cuenta que iba a ser una foto impactante. La foto que todo el mundo buscaba, ¿no? Uno de los episodios más oscuros de la historia nacional. El caso de mayor magnitud en Argentina y en la región, y no sabíamos dónde estaba la verdad. Estaba esposado. Las esposas me remitían a policía. El doctor Alfonsín dijo que le tiraron un muerto a Dualde. Había mucha denuncia de corrupción. Se hicieron investigaciones sobre comunicaciones telefónicas. Casi todo el gabinete de Menem tenía contacto con Chabrán. Y Chabrán es un empresario como cualquier otro. La expectativa de si iba a hablar o no. Se hacen los allanamientos y a Chabrán no se lo encontró. Buscábamos explicaciones y responsables del crimen inmundo de José Luis Cabezas. No son solo noticias, son personas, son historias,
y que podemos ser cualquiera de nosotros. No se olviden de Cabezas. Qué fuerte verlo en imágenes, se me pone la piel de gallina. Bienvenido sea que una causa argentina que sentó un precedente y fue un nunca más pueda exponerse en todo el mundo. ¿Qué pensás que esta historia tiene que fue vista como una plataforma tan importante a nivel internacional como una historia distinta para ser mostrada al mundo? Yo creo que se combina, tiene tantos elementos, empezando obviamente por el crimen horrible de José Luis, pero además todo este conglomerado y toda esta cosa que rodea de vasos comunicantes entre el poder económico y el poder político, esta policía corrupta, esta policía sucia que desde la dictadura tenía esta fama muy mal ganada. Pero por sobre todas las cosas, creo que la reacción social. Este caso no sé si hubiese tenido la resolución que tuvo, no sé si hubiese llegado a la justicia, si se hubiese hecho justicia sin la reacción social. Y además, obviamente, tiene algunos elementos como el propio Chabrán, digo, es un personaje muy, muy, muy intrigante, con un final trágico también. Me parece que eso también resulta atractivo e interesante. Y después algo que para mí es doloroso, que es cierto sabor amargo respecto al final, porque todos quienes fueron condenados no terminaron de cumplir su condena. Entonces me parece que en ese sentido tiene todos los condimentos para hacer una historia universal de una tragedia universal. Sí, policial, periodismo, política, poder económico, o sea, tenés todos los ingredientes. Yo durante mucho tiempo, en los últimos años, estuve haciendo, en el editorial Perfil tiene un posgrado de investigación periodística con la Universidad del Salvador, y yo estuve haciendo un taller, una materia que se llamaba Técnicas y Herramientas de la Investigación Periodística, pero yo lo convertí en un taller del caso Cabezas, o sea, de poder contar en primera persona y con el paso del tiempo, o sea, cómo esta era la investigación más compleja que te puede tocar, porque incluso la tenés que investigar desde adentro. O sea, que tiene policía de base y policías de arriba, gobiernos que están en conflicto entre sí. Eduardo Duhalde, que quiere despegarse de Menem, que es el presidente, un ministro de Economía poderosísimo que volvió a ser ministro después, digamos, para desatar la convertibilidad que había fundado, que es Domingo Cavallo, el denunciante de Chabrán. Medios de comunicación, todos los medios, o sea, Santo Biasati estuvo 3 años cerrando en Síntesis en Canal 13 diciendo no se olviden de José Luis Cabezas. O sea, era toda una situación, y la verdad que como investigación periodística fue para mí lo más aleccionador que me pudo pasar en la vida, porque aparte es la pelea contra la propia toma de partido. O sea, cómo tratar de ser equidistante cuando estás investigando algo que es lo primero que sentís es que te pudo haber pasado a vos y que de hecho te pasó. ¿Y se puede escribir sin sentir dolor o sin sentir justamente que podrías haber sido vos? Yo te digo, yo en su momento pedí algunas cosas. O sea, yo por ejemplo pedí, está bien, yo me hago cargo de encabezar el equipo, pero pido por favor, yo no quiero ir a las manifestaciones y quiero estar sin tener que hacerme cargo de la relación con la familia, porque eso me llena de motivaciones y de sensaciones y de sentimientos que son muy contraproducentes a la hora de poder evaluar tus propios prejuicios ante una esto de nosotros investigábamos a Chabrán, entonces decir, bueno, pero no podemos prejuzgar a Chabrán, tenemos que juntar los elementos para ver si va por ese lado o no va por ese lado. Te aparecen embarradas de cancha en el medio, te aparece gente muy poderosa poniéndote otras pistas, otras ideas, agrediendo ya muerto a tu propio compañero de trabajo con mentiras, amenazas, qué sé yo, gente que te cae, jefes de la maldita policía ya retirados que se te vienen a la redacción a ofrecerte toda su tecnología de investigación, helicópteros, chupaduras de teléfono, etcétera, para investigar un crimen que, te lo garantizo, es un crimen pasional. O sea, una cantidad de situaciones y de sensaciones que jamás habíamos vivido, habíamos pensado que íbamos a vivir,
y que ojalá no vivamos más, pero desde el punto de vista de la técnica de investigación periodística, tiene todos los condimentos que puede tener una historia que encima es esto que decía Alejandro, ¿no? Que compone una gran tragedia que es la tragedia nacional. ¿Cuánto tiempo te llevó a vos, que lo viviste en primera persona, pero además lo tuviste que investigar, el darte cuenta que era un crimen pasional? Bueno, es que no era un crimen pasional, era un crimen eminentemente político por sus consecuencias. Yo me terminé convenciendo de que las cosas, a mi juicio, no fueron tan como quedaron de manifiesto en la causa judicial. Sí que los protagonistas eran esos. Yo creo que José Luis no murió como estableció la justicia o quiso establecer la justicia que murió. Yo creo que murió arriba del auto. Yo creo que fue uno de sus secuestradores se fuera de sí con José Luis, tratando de desprenderse de ese viaje que él sabía que no iba a ningún buen lugar porque estaba saliendo de la ciudad, se estaba metiendo en un descampado, era la madrugada, se tenía que escapar de ahí y curiosamente tiene 2 tiros en la nuca y el que llevaba el arma estaba sentado atrás. Pero bueno, estos son también especulaciones que nadie probó, pero que me quedaron a mí y que no quitan la gravedad del hecho porque acá se reclutó a una banda de delincuentes comunes para perseguir, para primero hacer inteligencia, perseguir, después secuestrar, después someter y después asesinar a una persona. Quien armó eso era un policía, lo armó por orden de un jefe de custodia de un empresario vinculado con el poder. O sea, se les haya ido la mano, entre comillas, o no se les haya ido la mano, nada le quita la espantosa gravedad que tuvo este hecho, porque lo que se puso en movimiento fue una asociación ilícita de empleados del Estado y relaciones del principal área política del país. Alejandro, para callar a un periodista. Eso te iba a decir. Esas dudas que no se muestran en a el Jabran. documental. Esas dudas sobre qué fue lo que sucedió en rigor se muestran en el documental. Planteadas un poquito porque de alguna manera, yo pienso esto que dijo Eddie recién. Nada de eso quita gravedad al hecho. Son en un punto, no te digo que son detalles, son cosas muy interesantes que en una película de 1 hora 45 es difícil meterte con las diferentes hipótesis. Sí están planteadas y aparecen, pero no intentamos buscar una nueva versión o la versión definitiva. La justicia determinó algo que yo considero que... El despropósito que planteaba Alejandro con el tema de cómo quedaron las situaciones de los responsables, de los culpables. Gustavo Daniel Preyeso, el policía que armó la banda y que fue condenado como autor material del asesinato de José Luis Cabezas, que haya disparado o no, lo fue, porque siendo funcionario público de la policía reclutó una banda para lastimar a una persona que aparte era un periodista. Gustavo Daniel Preyeso en la cárcel hizo su carrera de abogado y está reclamando su matrícula de abogado, cosa que es en sí mismo un gran despropósito, no porque un delincuente no se pueda reinsertar en la sociedad, sino porque alguien que era personal del Estado para preservar la seguridad de las personas, hoy tendría que está postulándose para trabajar como asistente de la justicia que él en su momento con su carrera principal no preservó. Esa persona no puede ser abogado. Y sin haber encima cumplido la condena. Sin haber terminado de cumplir la condena. Porque después hubo fallos que los terminaron liberando. Tenemos que ir a una breve pausa, pero quiero dejarte una pregunta. Es si ves que hay dentro de las miradas de las plataformas mayor interés sobre casos argentinos. Ya volvemos. Y seguimos en Para que sepas, habíamos dejado picando una pregunta, ya que comandaste el documental del Carmel, el caso de María Marta García Belsunce, que fue algo muy local, pero que cobró una popularidad en Netflix a nivel global. Y este es el segundo caso en donde vemos una plataforma internacional poniendo el foco sobre Argentina. Te preguntaba antes si ves que hay un especial interés sobre las cosas que pasan en nuestro país. Sí, a ver, yo creo que
hay un auge de las plataformas, hacen falta contenidos y nosotros, tenemos una industria del audiovisual muy fuerte, muy grande, con mucha experiencia y tenemos historias y tenemos una historia que aparte como somos los argentinos, somos a veces desmemoriados, pero no del todo. Nosotros revisitamos la historia y estamos hablando de nuestras cosas. Creo que es algo que tenemos. Entonces nuestras historias están ahí y son interesantes y en este caso es una historia muy dramática. A mí me llena de orgullo y me alegra mucho que ellos hayan apostado a esta historia. Más que nada, no porque la vean en el resto del mundo. Me parece muy importante que la veamos acá y que la veamos nosotros nuevamente y que la repensemos nosotros nuevamente porque habla de nosotros, de un momento que para mí es bisagra de los últimos 30 años de historia argentina, de historia política, de historia judicial, de historia policial, y habla del drama de un periodista, de un hombre y de su familia. Y me parece que está bueno tener esta oportunidad. Yo me siento pero honrado y con un compromiso enorme y una carga enorme de haber podido llevarla a cabo. Y de un país clandestino que 25 años después sigue existiendo, ¿no? Totalmente. Gracias, Alejandro, por haber participado, para que sepas, y esa perlita de lo que va a venir en mayo nada más por Netflix. Una historia argentina que merece ser contada para los argentinos y para el mundo. Bueno, tenemos que dar vuelta a la página de la información. Vamos a la información del día. Gracias, vamos derecho a Hurlingham. Sí. Porque mientras tanto pasan cosas, hoy mirábamos las noticias y decíamos, una paritaria que no se cerró, que es la de bancarios, una paritaria que está pidiendo por encima de las proyecciones de inflación de los privados y otras que se van cerrando. Estamos en comunicación ya con Damián Celsi, ahí está el jefe comunal de Hurlingham. ¿Cómo estás, Damián? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy la noticia que tenemos es que anunciaste un aumento del 55%, promedio obviamente, a los empleados que tenés ahí en tu municipio. Y algo que me llamó la atención, el adicional de 3.000 pesos para trabajadores que vos viste tareas de cuidado, le denominás, que consideraban que tenía que tener un adicional. Es decir, a la paritaria le sumaste una suerte de plus o de bono. Sí, en realidad es un adicional por tareas de cuidado para trabajadoras municipales de nuestra ciudad. Lo que nosotros estamos haciendo es, en el marco del incremento salarial de este año, que es, como dijiste vos bien, del 55% promedio, hicimos un reconocimiento especial, material, a las tareas que las mujeres cumplen, las trabajadoras municipales cumplen, pero todas las mujeres cumplen, y que el conocido trabajo no remunerado, que, que hasta nosotros sabemos, nunca se había hecho un reconocimiento especial a esas tareas que las mujeres hacen. Las tareas de cuidado, para que se entienda bien, son... Sí, ¿qué serían? Exactamente, son las tareas que las mujeres realizan cuando no están en lo que se llama la jornada laboral, pero que son servicios que a la comunidad les sirven y que tienen un valor. Por ejemplo, la crianza de los chicos, las tareas domésticas, el cuidado de parientes y familiares. Esta idea surge porque, para poner el caso del origen, una trabajadora municipal se me acercó un día y me dijo que faltaba al trabajo y se perdía el presentismo porque estaba cuidando a un pariente enfermo. Esta situación, que puede ser un caso por ahí puntual, en realidad muestra una realidad que es la realidad que viven las mujeres y, por supuesto, también en cuanto trabajan las trabajadoras, que tienen siempre una enorme desigualdad en la percepción de los ingresos y una desigualdad en las tareas que se llaman comúnmente domésticas o de cuidado, que recaen históricamente sobre sus espaldas y que nosotros, del municipio de Hurlingham, y en esto creo que somos vanguardia porque no hay ningún otro distrito que lo haya llevado a cabo. Yo no lo había escuchado nunca, no lo había escuchado en el sector privado tampoco. También me imagino que alguno le va a levantar la mano y te va a decir, yo soy hombre, pero soy quien estoy a cargo de mis hijos o tengo un pariente enfermo, a mí también dame el bono. ¿Qué vas a hacer en esa situación? Bueno, primero que nada no es un bono, es un adicional. Un adicional. O sea, que se incorpora como un concepto más en el sueldo, o sea, se cobra todos los meses, ¿sí? O sea, de acá en más. Es lo mismo que el presentismo. ¿En no remunerativo? Claro, se incorpora dentro, igual que el presentismo. Es un concepto de la misma naturaleza es una línea del recibo de sueldo. Una suma fija. Exactamente, exactamente. Y la verdad que el comentario que vos hacés, que era una preocupación que nosotros podíamos tener, la verdad que, para decirlo de una manera, en la planta de los trabajadores
varones, digamos, y charlando mucho con los compañeros de los sindicatos, con quienes consensuamos esta medida también, la medida cayó bien, no cayó como una discriminación, sino el reconocimiento a que cualquiera sabe que las mujeres trabajan más en la casa que los hombres. Esto es una realidad histórica de siempre, y bueno, por supuesto puede surgir una cuestión puntual, pero la verdad que no ha surgido, al revés, fue bien recibido. Esto fue hecho en el contexto de una paritaria para todos los trabajadores municipales y un reconocimiento específico a lo que hace a las tareas que realizan las mujeres. Lo hicimos. Para tener este beneficio se tienen que anotar, demostrar alguna condición en particular, ¿o es para las mujeres en general? Es para las mujeres porque las tareas de cuidado no son solamente la crianza de los chicos, ¿sí? Las tareas de cuidado involucran un montón de actividades que son todas las que las mujeres realizan para colaborar con la reproducción de la comunidad. Y esas son las tareas. Pero esta me gustó también, porque esta está mejor. La reproducción de la comunidad, claro, porque el rigor es la que pone el cuerpo, ¿no? Pero con la licencia de embarazo muchas dicen que tiene sabor a poco y algunas hasta tienen miedo de perder su trabajo, porque no pueden dar de mamar y volver. Qué interesante que se dé este debate en el espacio público. Hasta ahora no habíamos escuchado algo así. ¿Te acompañaron desde la militancia? Porque me parece que esto va a poner en jaque también a otros distritos que los gremios van a querer replicar esta iniciativa. En realidad, nosotros lo que recibimos mucho acompañamiento y apoyo y mucho saludo, porque este es un tema que se viene discutiendo mucho, las tareas de cuidado y cómo remunerarlas. Los estudios que hace desde la ONU, en el Consejo de la Mujer, hasta los informes que realiza periódicamente Ni Una Menos y las organizaciones feministas y demás espacios, producen todo el tiempo información sobre el INDEC, por ejemplo, ¿no? La desigualdad salarial. Las mujeres tienen que trabajar un trimestre más al año para cobrar el mismo sueldo anual que un varón, como promedio, ¿no? Estas situaciones de desigualdad laboral que se repiten todo el tiempo ya son materia de debate. Lo que hasta ahora no había pasado, y de hecho hay consenso, lo que no había pasado era que se le pusiera, digamos, bueno, un reconocimiento material. O sea, sí es cierto, las mujeres realizan estas tareas de más, según el informe que nosotros consultamos, si la mujer dedica 6 horas diarias a los trabajos de cuidado, los hombres dedicamos 3. Bueno, esa diferencia, bueno, ¿cómo se remunera? Porque esa diferencia produce valor. Si la mamá cuida al chico, ese chico después estudia, va al trabajo y produce valor para la comunidad, para la sociedad. ¿Cómo se reconoce ese valor? Bueno, nosotros lo que hicimos en Hurlingham, lo novedoso es ponerle un número, poner un reconocimiento material, concreto, tangible, monetario. Está lindo el debate, te digo, Damián. Está para lindo. seguirlo, sí. Sí, está lindo el debate. Me imagino otros jefes comunales están agarrando la cabeza y dicen, ¿qué hizo ahora Celsi? Nos van a venir a pedir todos ese bono, no todo. Bueno, no es un bono, es una suma fija, como explicaste, no vamos a poder pagar. Pero bienvenido sea el debate de nuevas ideas y sobre todo el reconocimiento a aquellas que también muchas veces están en desigualdad. Gracias por participar de Para Qué Sepas, Damián. Marce, y gracias, y muy activa sigue la agenda del embajador de Estados Unidos en la Argentina, visitándose con dirigentes políticos de todos los niveles. En este caso, Rosario Ayerdi trae información al respecto. Sí, así es, de todos los niveles y para todos los gustos, porque hoy se reunió con el ministro del Interior, Guado de Pedro, que desde que presentó la renuncia pública contra el gobierno de Alberto Fernández, está tratando de mostrar un equilibrio en su gestión, está tratando de mostrarse moderado. Hoy se juntó con Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hablaron? 1 hora y cuarto. Y saben, una curiosidad que le llamó la atención al ministro tiene que ver con que en Estados Unidos no hay ministro del Interior, es decir, no hay un funcionario que tenga vínculos con los gobiernos paraestatales, con los gobiernos diferentes como las provincias, como tiene que ser el rol de Guado de Pedro. Se reunieron 1 hora y cuarto, una reunión en la que acordaron seguir hablando y el embajador que se iba a visitar también la ex ESMA y también hablaron de ello, ¿no? Bueno, información de todo tipo, mucha política, mucha rosca, pero también... Y esta cosa, Leopoldo Moró poniendo a los intereses estadounidenses como grandes promotores de los problemas en la justicia, pero por otra parte una agenda oficial con el propio gobierno nacional por Muy parte unida. del representante de los Estados Unidos acá, ¿no? Y de hecho también el ministro Guzmán en Washington también cerrando... Él está ya en este momento, está Macri también en Washington. Claro, los acuerdos con el Fondo Monetario, todo tiene que ver en esta Argentina que necesita además inversiones con mirar al capital en el mundo. Ahora, más temprano arrancábamos
en el fuero judicial, ¿no? Nuestros temas del día estaban vinculados al Consejo de la Magistratura y allí tenemos novedades, Martín. Juraron las nuevas 4 integrantes del Consejo. Estábamos hace un rato en el Palacio de Tribunales con el móvil. Bueno, esa jura ya se dio. Las abogadas María Fernanda Vázquez y Jimena de la Torre juraron. También la jueza Agustina Díaz Cordero y Pamela Tolosa, representante de las académicas. Ahí están, son estas mujeres que estamos viendo. Juraron ante el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. En la jura también estuvieron otros 2 de los jueces del máximo tribunal, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Y con esto ya hay un consejo de 18. Ahora la discusión va a venir por lo que se conoció. Lorenzetti no estuvo. Lorenzetti no estuvo, está de viaje. Se fue a México, ¿no? Estas son las mujeres. Estas son 4 mujeres las 4. y 4 mujeres jóvenes, Sí, ¿no? exactamente. Eso también, digo, una iniciativa. Cuando el Consejo de la Magistratura puso en marcha esta elección, dijo, por una cuestión de paridad de género, que sean todas mujeres, lo que dependan de nosotros. ¿Por qué que te tiene reís, que ver Rosario? Vos? con- No, Mirámela la otra con la lapicera. porque, claro, bueno, joven, está bien, Sí, bueno, dentro sí, estamos está muy acostumbrados a bien. ver gente que va, Claro. perdón, y lo digo con todo respeto, con el bastón, viste, a determinados lugares. Sí, no, esto miré ya bien, es una le presté atención a rejuvenecer. las fotos, muy bien, la verdad que bien. Si quieren, perfilamos un poquito. Agustina Díaz Cordero, jueza, entró y ganó las elecciones por la lista más crítica dentro del mundo judicial al oficialismo. Va a ser parte del bloque opositor. Jimena de la Torre, exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, fue funcionaria de la FIP, gana las elecciones de las abogadas con el apoyo. La vimos hace un Juntos por ratito el en vivo, Cambio. ¿no? Es esa. Exactamente, que fue la que hablaba en un ratito. También va a estar dentro del bloque opositor. Tolosa y María Fernanda Vázquez son la gran incógnita. Llegan al Consejo de la Magistratura de mano de Diego Molea, que ya es el representante del académico y es un hombre hoy integrante del bloque oficialista. Pero muchos dicen, bueno, atención con lo que pueden hacer estas 2 mujeres porque no están identificadas 100% con el oficialismo, tampoco con la oposición. Por eso en este nuevo consejo, en un consejo presidido por la Corte Suprema, hay muchas fichas que se pueden empezar a mover. Hay muchos movimientos que se pueden empezar a dar y hay que ver cómo comienza a funcionar este nuevo Consejo de la Magistratura. El gran tema a partir de mañana va a ser, bueno, ¿qué pasa con los representantes que mandó hoy el Congreso de la Nación? La radical Roxana Reyes, el kirchnerista Martín Doniate. Seguramente mañana habrá más novedades. ¿Y qué va a pasar con Luis Juez, que es el que Claro. quedó afuera? Eso, ¿no? ¿Y qué va a pasar con Lorenzetti, que es el que votó en disidencia y ahora no estuvo en la jura ni va a estar en las próximas seguramente? Pero la que se va afuera también es Marcela Pagano. Así les ¿eh? hago. Adiós. ¿Eh? Voy a hacer una cobertura. Espere. No se van a deshacer de mí tan fácilmente. Le vamos a ponerle el cuerpo a una cobertura. Nos vamos a Israel. El equipo de A24 se va a Israel. Vamos a hacer una cobertura. Qué bueno. Vamos a mirar cómo la política argentina pone un pie en Israel y sobre todo también qué posibilidades tenemos, como hablábamos antes, el capital que se necesita en este país para salir adelante. Bueno, Israel es un foco de tecnología en muchos ámbitos, así que vamos a desarrollar un poco esa tarea periodística para que sepas nuestro programa. Por nuestro supuesto. Cubrir desde el terreno una de las mejores géneros del periodismo, el de enviado especial y el de corresponsal, espectacular. Vamos a estar acá esperándote honor. todos tus informes y extrañándote presencialmente, por Ya supuesto. ustedes, Eddie, pero los voy a ver, nos vamos a estar viendo con diferencia de horario, pero vamos a vernos. Quédense, mañana vuelvan con este equipo maravilloso comandado por Eddie Zunino, pero ya llega Vivi Canosa, Más A24. Nosotros mañana a las 19. Chao.